Era la década de 2000 en el sur de Corea, donde dentro de un gran edificio veíamos una habitación vacía con una tenue luz que salía, y la pantalla de televisión mostraba una noticia de última hora, informando que la junta de accionistas para determinar al presidente de uno de los tres mayores conglomerados del país, llamado Sam Jong, acababa de concluir después de 13 horas. Tras una intensa reunión, se había decidido que el próximo presidente del grupo sería el joven John. Vimos que la habitación había sido reservada por nada menos que el propio John, quien se estaba mirando en la televisión, donde el presentador anunciaba que a diferencia de otros presidentes de tercera generación que se habían retirado debido a escándalos o una mala gestión, John, por su parte, tenía un historial limpio. Al escuchar esto, el joven comenzó a reír como alguien que había logrado todo en su vida, queriendo que el presentador lo elogiara aún más, porque ahora él era el rey de la mayor empresa de toda Corea. Pero solo él sabía lo difícil que había sido llegar a este momento, porque se había hecho a sí mismo el mejor, no solo en educación, sino también en deportes, estudiando en el extranjero y manteniendo a raya a sus tontos hermanos. Además de limpiar después de su tío y cuidar de su esposa de un matrimonio arreglado. Lo había hecho todo perfectamente hasta ahora, pero lo más difícil de todo era mantener una imagen pública meticulosamente elaborada, que fuera plausible para la nueva generación, haciéndolo absolutamente perfecto para ello. Después de hacer todo esto, era natural que John se convirtiera en el dueño de la compañía, y como era un nuevo comienzo, el joven sacó su costoso teléfono y decidió limpiar toda la suciedad antigua, incluyendo a todos los subordinados que no le habían dado más que problemas. Pero de repente John se sorprendió al sentir su corazón latiendo con fuerza y su teléfono resbaló de sus manos. Se preguntó qué estaba sucediendo, y de repente su corazón comenzó a latir con fuerza, sintiendo que no podía respirar correctamente. Al mirar la foto de su abuelo, se sorprendió al recordar que incluso su abuelo, el fundador de la empresa, había muerto de un ataque al corazón, y ahora, lo mismo estaba sucediendo con John. No podía comprender cómo, después de hacer todo tan perfectamente, estaba tan cerca de recoger todas las recompensas, pero algo tan patético como un ataque al corazón le había arrebatado la vida. Sin embargo, justo en ese momento, John comenzó a escuchar voces extrañas y diferentes que lo llamaban hijo. Al abrir los ojos, vio a una joven pareja que sostenía un bebé adorable en sus brazos mientras lo llamaban Ryu. El niño tardó un momento en entender lo que le estaba sucediendo, y al empezar a pellizcarse las mejillas, se dio cuenta de que estaba dentro del cuerpo de un bebé de unos pocos meses que siempre se hacía pipí en los pantalones y se sentaba en ellos cuando quería. El niño comenzó a llorar de repente sorprendiendo a sus padres. La escena cambia y nos lleva a un apartamento en ruinas de una sola habitación, donde Ryu estaba preparado como un bonito niño, usando una ropa amarilla y un chupete a juego para evitar que llorara. Al ver a su hijo recién nacido, la joven pareja estaba casi muriéndose de ternura por lo adorable que era el niño. La madre de Ryu se dio cuenta de que su hijo era realmente guapo desde el momento en que nació, y que incluso la mayoría de los bebés de celebridades no eran más lindos que él. Supimos que los padres de Ryu tenían solo 21 y 23 años, respectivamente, y pensaban que su hijo era un bebé afortunado que iba a hacer grandes cosas en su familia. Al principio, Ryu estaba realmente feliz al escuchar su elogio, pero luego se dio cuenta de que no había nada grandioso en eso y quería volver a su yo anterior. Inmediatamente tiró su chupete y empezó a gruñirle a su padre mientras lloraba profusamente, dándose cuenta de que su cuerpo perfecto, que medía 1.83 metros y pesaba 75 kilogramos, ahora se había ido, junto con todos sus récords de levantar 500 kilogramos en los 3 grandes ejercicios. Ahora, todo lo que John tenía en su nueva vida era un cuerpo débil, que no significaba nada en comparación, incluso cuando había nacido en una gran familia con un cuerpo fit y especificaciones perfectas, convirtiéndose en el rey de la mayor empresa. Ahora estaba reducido a este apartamento en ruinas de una sola habitación con una pareja joven que no estaba tan bien y haciéndole poner a su hijo ropa vieja y de segunda mano. Nos enteramos de que los padres de Ryu eran una joven pareja huérfana en sus años 20 y no tenían herencia alguna. Ryu quería disfrutar de su vino favorito, que costaba más de 4 millones de won por botella, pero ahora solo tenía leche en fórmula de baja calidad. Justo en ese momento, la madre de Ryu comenzó a llamar al bebé, diciéndole que era hora de alimentarlo, y aunque Ryu no estaba muy contento con la leche, de repente sus instintos de bebé tomaron el control y empezó a beber toda la leche de un solo trago. Nos enteramos de lo primero: dentro del cuerpo de un bebé, no puede resistir la leche, incluso si es leche en fórmula barata. Ryu terminó toda la botella y comenzó a eructar, mientras su madre estaba feliz de que su hijo estaba comiendo bien y era un buen niño, y mirando su ternura, su padre empezó a besarlo. Esto disgustó más a Ryu que cualquier otra cosa, pero sabía que sus manitas estaban atadas y no podía hacer nada. Aún no superaba su vida anterior, colapsando en el mejor día y convirtiéndose en un bebé, lo cual era claramente absurdo. Y este no era el mayor problema, porque lo más difícil de adaptar era a las dos personas con las que vivía, quienes estaban siendo demasiado amables y afectuosos, lo que realmente le parecía incómodo.
porque el sentimiento de tener padres era tan nuevo para él, ya que sus verdaderos padres siempre huían de él, manejando el negocio y dándole todas las responsabilidades al pequeño John, también diciéndole que debía cuidar de sus hermanos, dándole la razón de que como el mayor, al menos debía hacer eso. Mirando la cara malvada de su hermano menor, abrió los ojos nuevamente y comenzó a llorar profusamente, aunque no quería, pero su padre pensó que tal vez se estaba durmiendo después de comer. Esto era absurdo para el niño, que se preguntaba cómo podía estar dormido, pero ahí viene la segunda regla del cuerpo de un bebé: no puede resistir el sueño, sin importar qué. Así que Ryu decidió preocuparse por todo después de despertar. Mientras tanto, el padre de Ryu decidió que la madre también debía descansar, mientras él preparaba la cena, aunque la señora quería ayudar a su esposo. Él se negó y le dijo que solo descansara mientras veía algo de televisión. Para eso, el hombre encendió su televisor deteriorado, donde comenzó a aparecer la noticia y el presentador anunció que el presidente de la empresa, Justin, había sido atrapado en el escándalo de sobornos de Applebox y se habían levantado acusaciones de soborno en su contra. Tras los eventos, se realizó una investigación en la oficina del fiscal y el presidente apareció en persona para colaborar con la investigación. Al escuchar esto, Ryu abrió los ojos y se sentó de inmediato, queriendo saber qué estaba sucediendo con su abuelo anterior. Esto sorprendió a la madre hasta lo más profundo, mientras le preguntaba a su esposo si había visto al niño despertarse de repente. Pero, por otro lado, John se sorprendió al ver a su abuelo, quien ya había fallecido, estar vivo y bien. Al escuchar a la señora gritar, el padre de Ryu también entró en la sala mirando al niño, quien estaba viendo la televisión, ya que la nueva noticia seguía apareciendo, diciendo que su abuelo estaba haciendo una conferencia. Esto fue tan impactante para el niño que siguió arrastrándose hacia el televisor más y más, comenzando a recordar su memoria del año en que cumplió 10 años, recordando que su abuelo terminó en la corte por sobornar a personas importantes con cajas de manzanas. Aquellos que temían a la creciente empresa lo criticaron como una jugada sucia que recurría al soborno, pero según John, todo esto era una tontería, porque si el dinero era poder, las conexiones, según él, eran superpoderes. Y las personas que ingenuamente pensaban que podían hacerse ricas ahorrando dinero eran solo tontos, lo que incluía a sus nuevos padres, quienes tenían la mentalidad típica de una pareja pobre. Pero esto no estaba en sus mentes en absoluto, y estaban felices simplemente por el hecho de que su Ryu había comenzado a gatear de repente. El niño comenzó a recordar que el día en que su abuelo se presentó ante los fiscales, tenía al joven John, que solo tenía 10 años, empujando su silla de ruedas. Todo era un acto montado para evocar simpatía pública, pero para John fue como un debut, porque ese día mostró al mundo que sería el siguiente en encargarse de la compañía multimillonaria. Pero ahora, en lugar de John, era su codicioso hermano menor quien estaba empujando la silla de ruedas, y debido a que John se convirtió en Ryu, él nunca nació en esa familia rica. En su lugar, su hermano menor se fue al extranjero alegando estudiar. En su vida anterior, el hermano pequeño era solo un tonto que se entregaba a las chicas y al dinero, pero ahora tenía la misma posición que John. Él mismo se dio cuenta de que convertirse en bebé ya no era el mayor problema, y lo más grande era que había viajado al pasado, lo que significaba que iba a perder su destino, su posición y todo lo demás, y saber eso era lo que más le dolía. Ryu comenzó a llorar como loco mientras la escena cambiaba. Era de noche y la mamá de Ryu lo llamó, diciéndole que le había traído jugo de manzana, pero Ryu le dio una bofetada a la mano de la señora mientras murmuraba que no lo interfiriera, mirando la televisión continuamente. Pero, como no podía hablar, la señora no entendió lo que estaba pasando. Se preguntaba si estaba criando a su hijo de forma incorrecta, y justo en ese momento, el padre de Ryu entró diciendo que su jefe le había dado algo de carne sobrante y que iban a tener una fiesta ese día. Supimos que el hombre era chef en un restaurante de codillos de cerdo, por lo que recibir comida sobrante era algo común para él, pero la señora no estaba nada feliz, señalando a Ryu y diciéndole al hombre que el bebé seguía mirando la televisión mientras su rostro se ponía pálido por no haber dormido bien, y en lugar de ver dibujos animados o anime, solo veía noticias, lo cual era un comportamiento raro para su edad. Incluso cuando la madre de Ryu trató de apagar la televisión o cambiar de canal, el bebé comenzó a llorar. Al principio, el hombre pensó que podría manejar a su hijo bastante bien y empezó a comportarse de manera tonta a su alrededor, diciéndole a Ryu que dejara de ver televisión y que debían jugar juntos. Pero el niño le agarró la mano al adulto y empezó a mirarlo ferozmente, como si tratara de decirle que se apartara. El hombre se dio cuenta de que había perdido y se acercó nuevamente a su esposa, mientras Ryu seguía viendo la televisión, pensando que no tenía tiempo para tales tonterías, porque debía reunir toda la información útil que pudiera sobre cómo regresar a su cuerpo original y reclamar lo que le pertenecía.
Pero ahora el hombre se estaba enojando con su hijo, diciéndole que ya era suficiente y que como no había comido en todo el día, necesitaba descansar. La señora tomó a su hijo y empezó a calmarlo mientras él lloraba profusamente, queriendo saber cómo se estaban desarrollando las cosas después de todo el esfuerzo que había puesto para asegurar su posición como el nuevo dueño de la compañía. Iba a perderlo todo a manos de alguien como su hermano menor y quería regresar a su lugar legítimo, pero al no entender la razón por la que el pequeño lloraba, su madre simplemente comenzó a darle palmaditas en la espalda para hacerlo dormir, diciéndole que mañana encendería la televisión y podría ver todo lo que quisiera. De repente el sueño llenó la mente del bebé mientras se preguntaba por qué se estaba volviendo más tonto y sus emociones estaban desbordadas, ya que no podía pensar ni siquiera en una frase completa. Pero aún así, cada vez que la mujer frente a él le daba una palmada en la espalda, se sentía relajado, y sin saber cómo, se quedó dormido. Ahora vimos que Ryu estaba durmiendo como un niño adorable, y ambos padres estaban preocupados por él, preguntándose por qué este extraño comportamiento se estaba presentando de repente en su hijo. Su madre estaba realmente asustada porque Ryu tenía casi un año y aún no había pronunciado sus primeras palabras. Siempre estaba fijado en las noticias, y la señora se sentía ansiosa de que pudiera estar criando a su hijo de manera incorrecta, lo que mostraba que era una madre arrogante. El padre de Ryu se dio cuenta de lo estresada que estaba la señora, abrazándola junto con el bebé, diciéndole que estaba haciendo todo como una profesional, y que incluso si cometía algún error, el amor que sentía por su hijo era genuino y no había nada malo en ello. El hombre sabía que Ryu iba a crecer muy bien y hacer grandes cosas en la vida, y para eso tendrían que seguir creyendo en él. Unos días después, vemos que el niño estaba sin energía, dándose cuenta finalmente de que ver televisión todo el día no servía de nada porque llevaba días viendo las noticias, superando todo tipo de interrupciones e incluso cuando fingía dormir, solía ver las noticias en secreto mordiendo las manos de ambos padres por dejarlo verlas. Pero aún así no había obtenido nada útil y el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero para él, seguía atrapado dentro del cuerpo de un bebé que estaba tan bajo de energía y siempre quería comer. Mientras tanto, su madre estaba sorprendida, preguntándose por qué su hijo no estaba viendo las noticias hoy, decidiendo que deberían salir a caminar juntos para que él respire aire fresco mientras ella compraba algunos acompañamientos en el mercado y luego mirarían las hermosas flores en el camino de regreso porque el clima estaba tan agradable. Incluso Ryu comenzó a mirar a su alrededor, fascinado por las cosas más pequeñas, aunque sabía que ya las había visto antes, pero de repente una voz femenina llamó su atención, y al volverse, vio que su madre y la propietaria de la casa estaban conversando entre ellas. La dueña de la casa le decía a la señora que tenía algunos negocios en la mañana, por lo que saldría un poco tarde para comprar las verduras. La dueña de la casa era una mujer tranquila, con una mirada serena y unas pestañas realmente largas, mientras la madre de Ryu le deseaba un buen día y seguía su camino. Ryu no podía comprender cómo la dueña del edificio era una mujer tan joven, pero decidió no darle importancia mientras madre e hijo seguían yendo de compras. La escena cambia a un viejo sitio de construcción. La madre de Ryu estaba feliz de que finalmente habían llegado al mercado porque los brotes de soja en ese lugar estaban 1001 más baratos, y debido a la oferta, la señora decidió que haría sopa de brotes de soja frescos para su esposo. Toda esta emoción estaba molestando a Ryu porque lo único que había tenido para beber era fórmula, pero de repente el niño notó que dos pesadas barras de metal comenzaron a caer en el sitio de construcción, y antes de que el niño pudiera hacer algo, cayeron sobre su madre, hiriéndola gravemente mientras ella sujetaba al bebé, intentando salvarlo con todas sus fuerzas. Mientras el polvo y los escombros comenzaban a despejarse, el bebé pudo oír a la dueña de la casa, quien quería que la señora se quedara con ella mientras llamaba a una ambulancia, pero las heridas eran tan profundas que la señora se estaba desmayando, solo diciéndole a su hijo que lo protegería sin importar lo que pasara. Ryu estaba temblando, sin poder comprender lo que estaba sucediendo, preguntándose si su mamá moriría incluso antes de que él creciera. La escena cambia y nos encontramos en el hospital local de emergencia, donde el personal de la construcción y los trabajadores estaban gritando a la enfermera que tenían un paciente de emergencia. El trabajador le dijo al doctor que la señora se había golpeado la cabeza después de ser golpeada por materiales que caían en un sitio de construcción, y el personal decidió comenzar la cirugía de inmediato. Al ver el informe, la doctora estaba asombrada. No sabemos qué es, pero poco a poco, después de un rato, la señora abrió los ojos, mirando a su alrededor y dándose cuenta de que su esposo estaba frente a ella. El hombre estaba tan preocupado que inmediatamente la agarró preguntándole si se sentía bien, pero la mamá de Ryu no se preocupaba por nada más que por su bebé, preguntando por dónde estaba. El hombre estaba un poco sorprendido de que la señora no se preocupara por él, y le dijo que Ryu estaba justo allí cerca de su manta, llorando profusamente por su madre. El hombre le agradeció a su esposa por proteger a su hijo y que gracias a ella, el niño estaba seguro y sano, pero estaba realmente asustado, ya que había visto a su madre lastimarse. La señora inmediatamente abrazó a Ryu,
diciéndole que no había nada de qué preocuparse, pero sabía que el bebé debía haber estado asustado pensando que su mamá estaba gravemente herida. Lo abrazó cerca de ella y lo miró con cariño, sintiéndose feliz de que no le hubiera pasado nada. Después de mirar bien a su mamá, Ryu comenzó a llorar nuevamente, abrazando a la señora y no dejándola ir. En el fondo, Ryu estaba realmente asustado porque la señora ni siquiera se preocupaba por su propia vida y salvó al niño, aunque realmente podría haber muerto. Pero ambos padres sonrieron a su hijo, dándose cuenta de que debían dejarlo llorar todo lo que quisiera. Pero de repente la señora miró a su alrededor y vio que estaba en una habitación privada, y era una bastante cara. Al escuchar eso, el hombre comenzó a sonrojarse, pero trató de ocultarlo, aunque la señora sabía que su condición no era tan grave. Su esposo le dijo que debía descansar absolutamente, porque había momentos en que debían ser extra cuidadosos. Justo en ese momento, se reveló la impactante noticia de que la madre de Ryu estaba embarazada nuevamente y estaba esperando al hermano menor de Ryu. Al recibir esta noticia, la señora se sintió feliz y sorprendida al mismo tiempo, pero el hombre le dijo que solo debía recuperarse y estar cómoda por una semana. Se acercó a su esposa, le besó la frente y le dijo adiós. Pero su momento lindo fue interrumpido por la enfermera, que le dijo al hombre que su hora de visita ya estaba por terminar. El padre de Ryu se alejó inmediatamente de su esposa, diciéndole a la enfermera que saldría en un minuto. Le prometió a la señora que regresaría mañana y tomaría a su hijo de su madre, aunque no quería irse porque quería que la señora descansara mucho sin interrupciones. La escena cambia y vemos que tanto el padre como el hijo iban de regreso a su casa. Pero, aunque había un autobús que pasaba cerca de su casa, el hombre no tenía suficiente dinero para pagar el boleto, así que aunque sus zapatos estaban completamente rotos, decidió caminar en su lugar. Ryu se dio cuenta de que su nuevo padre no tenía suficiente dinero para llegar a casa y que iban a tener otro hermano en esta situación, pero era un papá que trabajaba duro todos los días para mantener a su familia y no dudaba en hacer horas extras. Y esta vez, Ryu también tenía una mamá que arriesgaría su vida por él, sin preocuparse por sí misma. Al darse cuenta de esto, Ryu decidió hacer algo sorprendente y comenzó a llamar al hombre papá. Al escuchar las primeras palabras de su hijo, el hombre estaba completamente enamorado, mientras que Ryu decidió centrarse en sus nuevos padres, porque ahora eran su familia, y todo lo que había pasado antes no lo iba a afectar de ahora en adelante. La escena cambia una semana después, cuando toda la familia estaba celebrando, porque era el cumpleaños de Ryu, junto con la celebración del alta de su mamá del hospital. Vemos que el niño, que ya tenía 1 año, llevaba un lindo kimono y posaba como si fuera una especie de emperador, haciendo que ambos padres se sonrojaran, mientras la madre de Ryu lo halagaba, diciéndole a su esposo que ciertamente habían producido un niño adorable que podría rivalizar incluso con los bebés famosos. Estaba luciendo tan perfecto, como una pequeña joya. Pero todos esos comentarios cariñosos no estaban funcionando para Ryu, quien se estaba sintiendo molesto por las continuas fotos que sus padres le tomaban con sus cámaras. Comenzó a gritar con su vocecita de bebé, sin poder creer que estaban haciendo una fiesta, porque sabía que sus padres habían luchado para pagar las cuentas del hospital e incluso ahorrado en el pasaje del autobús, y aún no tenían suficiente dinero y apenas llegaban a fin de mes. Aún así, ambos decidieron hacer una fiesta de primer cumpleaños para un niño que ni siquiera lo recordaría. Ryu sabía que si esto fuera su vida pasada, definitivamente los habría regañado por eso, pero ahora realmente entendía que esto era algo que no se podía medir con dinero, porque los nuevos padres de Ryu le estaban mostrando amor, y este tipo de amor valía la pena arriesgar la vida, aunque no tuvieran suficiente dinero. Estaban felices y hacían todo por su hijo, lo cual fue muy conmovedor para Ryu. Cuando su madre lo llamó, él estuvo inmediatamente listo para tomar una foto juntos. Durante la semana pasada, mientras su mamá estaba en el hospital, había tomado la decisión de actuar y mejorar la vida de sus nuevos padres, porque realísticamente, sus padres no podrían escapar de la pobreza fácilmente, y solo con mirarlos, Ryu sabía que no sabían nada de inversiones ni planificación futura. Ni siquiera tenían ahorros extra y solo estaban luchando por salir adelante. Y en el futuro, Ryu estaba seguro de que una gran crisis económica golpeará, porque él mismo provenía del futuro, y si las cosas van como él recordaba, entonces era inevitable. Así que tendría que hacer algo antes de eso, pero de repente sonó el timbre y el bebé se sorprendió por el ruido estridente. La señora se preguntó quién sería, y desde el otro lado de la puerta, la misma voz calmada y femenina le dijo que era su arrendadora, Kim. La madre de Ryu abrió la puerta de inmediato y la felicitó por haber sido dada de alta, mientras le hacía una propuesta, preguntándole si alguna vez había pensado en dejar que Ryu se convirtiera en actor infantil. Finalmente, llegó el punto de inflexión que Ryu quería. Después de unos días, su mamá estaba mirando el folleto de la audición abierta para actores infantiles, lo que significaba que estaban buscando al próximo gran actor infantil. La señora finalmente estaba en el lugar de la audición, y según Ryu, era lo suficientemente decente, pero para su sorpresa, su mamá estaba realmente temblando de nervios, preguntándose si había cometido un error al venir hasta allí.
pero Ryu realmente se estaba enojando con ella porque esta era una oportunidad dorada para él. La señora se calmó y decidió entrar, y entonces tuvimos un flashback de unos días atrás, cuando la arrendadora vino y le preguntó si dejaría que Ryu se convirtiera en actor infantil, ya que la compañía de la arrendadora había tomado recientemente un gran contrato publicitario de una corporación y estaban haciendo audiciones para un importante papel infantil. Kim sabía que Ryu era adorable y talentoso, así que quería que sus padres tomaran la iniciativa y le permitieran hacer la audición. La escena vuelve al presente, donde Ryu estaba sonriendo de manera maliciosa, y la señora se preguntó qué pensamientos diabólicos estaba teniendo el niño mientras ella comenzaba a entrar al ascensor. Nos damos cuenta de que la mente adulta de John estaba hablando en lugar de la de Ryu, mientras pensaba que algunas personas simplemente están destinadas a tener éxito, sin importar qué. Se dio cuenta de que esta era su oportunidad para hacer dinero, mientras se reía histéricamente, sabiendo que su familia volvería a ser rica. En su vida anterior, John estaba rodeado de cámaras desde que era un niño, y el maquillaje y el trabajo con cámaras eran simplemente cosas que hacía. Incluso sabía que su perfil izquierdo se veía mejor en la pantalla y por eso la gente solía llamarlo una persona legendaria que fácilmente podría ser actor, pero aún así decidió ser presidente. Sabía que pasaría la audición con facilidad y ganaría todo el dinero de los premios y garantías. Mientras tanto, la señora seguía mirando a su hijo, preguntándose por qué estaba haciendo caras distorsionadas. Ryu estaba seguro de que ganaría el dinero e invertiría, pero su tren de pensamientos fue interrumpido de repente por la voz de una anciana que le preguntó a la madre de Ryu si no iba a subirse al ascensor, ya que la puerta ya estaba abierta. La señora se calmó y le dijo a la anciana que pasara primero. Nos damos cuenta de que la anciana solo era una cuidadora del bebé de una mujer arrogante que tenía prisa, y esta audición solo estaba en su camino, pero ella aún no pudo evitar ser codiciosa y decidió usarla para obtener fama. Por otro lado, Ryu se estaba molestando mucho por la mujer, haciendo caras de enojo, mientras que el niño de la mujer solo actuaba como un niño normal, fascinado por alguien de su edad. La madre de Ryu pensó que la anciana era la madre del bebé, y le dijo que su bebé era tan bonito, pero la anciana le dijo que el recién nacido era su joven amo. Pero de repente la mujer arrogante quiso que la madre de Ryu no hablara con ella de manera tan casual, porque pensó que como la madre de Ryu también estaba allí para la audición, ella estaba tratando de sondear la competencia y conocer sus debilidades. Antes de que la madre pudiera hablar, la señora la burló diciéndole que no importaba cuánto lo intentara, el hijo de la mujer iba a ganar. Esto lastimó el ego de Ryu, quien, desde su vida anterior, era un natural frente a la cámara. Ryu comenzó a hacer una cara feroz, y la mujer se sintió completamente intimidada, preguntándose qué le pasaba. Por otro lado, Ryu estaba seguro de que la mujer arrogante solo lo estaba menospreciando, y como estaba envuelta en marcas de lujo, pensaba que podía comprar todo solo porque era rica. Según Ryu, la mujer arrogante era una típica madame de una familia rica. De repente Ryu se transformó en Sang Jin-woo, decidido a derrotar a la mujer arrogante sin importar qué. La escena cambia y llegamos al lugar donde se llevaba a cabo la audición, y el anunciador llamó al niño número 8 para grabar su perfil lateral. Una dama calmada llamó a la niña, diciéndole que mirara a la cámara y ella la observó con curiosidad mientras la grababan para su inspección. Mientras tanto, la madre de Ryu observaba todo, pensando que no se veía nada fácil. Pero por otro lado, Ryu sabía que lo que estaban haciendo era solo una simple prueba de cámara para ver si el niño se veía bien en pantalla o si incluso podía manejar la grabación continua, además de hacer algo de actuación básica cuando se lo pidieran. Pero con las luces calientes y el espacio desconocido, realmente estaba resultando difícil para los bebés manejar la situación. Los pensamientos de Ryu fueron interrumpidos de repente cuando el anunciador llamó al niño número 10, quien no era otro que Lee, el hijo de la mujer arrogante con la que se había encontrado. Incluso cuando el anunciador conocía a la dama arrogante y la saludó con respeto, en cuanto Lee llegó al lugar de la audición, comenzó a llorar, incapaz de soportar las luces. El anunciador le dijo a la señora que era difícil continuar de esta manera, pero la señora era tan arrogante que no estaba dispuesta a moverse, diciéndole que su hijo dejaría de llorar pronto y deberían esperar a que eso sucediera, incluso cuando el anunciador, quien también era el asistente del director, le dijo que había otros niños esperando detrás de la arrogante. Ella pensó que era la única en el mundo que merecía atención, diciéndole a todos que esperaran a que su hijo dejara de llorar. Pero de repente una voz masculina resonó en los oídos de todos, llamando al niño número 12, quien no era otro que Ryu. La mujer arrogante se dio vuelta, preguntándose quién lo había hecho, pero como él era el director de la grabación, no pudo decirle nada. El director le dijo al asistente de dirección que escoltara a la mujer rica y a su hijo fuera del lugar y los calmara, porque la audición tenía que continuar sin importar qué. La mujer arrogante comenzó a hacer caras, pero sabía que no podía hacer nada. El director se preguntó si Ryu no estaba presente en la escena, pero justo en ese momento, su mamá gritó que estaban allí, y ella inmediatamente dejó a Ryu en el lugar de la audición. El anunciador le dijo que comenzara la audición, y su madre estaba realmente fascinada con la idea de ver a Ryu frente a la cámara,
pero la dama arrogante no estaba dispuesta a ceder, diciéndole que se apartara porque ella quería ver. Sabiendo que esta era la oportunidad perfecta, Ryu quería que la señora mantuviera los ojos abiertos y presenciara su propia derrota cuando le mostrara exactamente por qué él tendría éxito y su hijo Lee no. Ryu comenzó a actuar y sonrió tan adorablemente que incluso el director masculino quedó cautivado por su profunda ternura, llamando al personal de apoyo y diciéndoles que trajeran su cámara de alta calidad en su lugar. Comenzó a llamar a Ryu en lugar del asistente del director, pidiéndole que le diera un ángulo lateral a la cámara y que hiciera algo lindo. Ryu estaba clavando todo con su ternura e incluso con un accesorio, lo hacía genial como un actor experimentado. El director ni siquiera dudó un segundo, anunciando frente a todos que Ryu era un prodigio genio que actuaría sin importar qué. El director quería que el proceso de casting comenzara de inmediato, y esto era increíble para la madre de Ryu, porque aunque sabía que él era adorable, pensaba que no conseguirían el papel tan fácilmente. El director intervino, presentándose ante la madre de Ryu como Juna, diciéndole que tenía un hijo increíblemente talentoso y que deberían proceder con el contrato de inmediato, preguntándole a la señora si tenía algún término especial en mente para el contrato. Al principio, sin poder creerlo, la señora le preguntó al director una vez más si realmente Ryu tenía talento o si estaba bromeando, porque esto también era algo nuevo para ella. El director se dio cuenta de que para alguien sin experiencia en grabaciones, debía ser realmente abrumador. El director se calmó, pidiéndole disculpas a la señora y diciéndole que su hijo desbordaba talento y que Ryu no solo era natural frente a la cámara, sino que también reaccionaba a cada dirección dada por Juna. Era como si Ryu entendiera cada palabra que el director decía, pero todos sabemos, junto con Ryu mismo, que era cierto. El director realmente esperaba trabajar con Ryu en muchos proyectos, pero de repente un berrinche comenzó por parte de la mujer rica, quien le preguntó al director qué estaba haciendo. Ella inmediatamente lanzó un equipo costoso mientras le gritaba al director, diciéndole que la audición final ni siquiera se había realizado aún y que actuar como si el ganador ya se hubiera decidido antes de que terminara no era justo en absoluto. La madre de Ryu no estaba lista para soportar tanto berrinche, mientras que la dama se negaba a aceptar a nadie más que a Lee como el ganador. Pero el director también sabía que esto no estaba bien y decidió hacer la última ronda de la audición de todos modos, con solo 2 concursantes. La escena cambia y ambos, la mujer arrogante y la madre de Ryu, estaban fuera de la sala de audición. La señora no podía creer que su hijo hubiera llegado a la final, incluso cuando había tantos niños hermosos e inteligentes, pero su hijo seguía siendo el que mejor se veía. A medida que la tensión se fue disipando, la señora sintió de repente la necesidad de ir al baño, y la niñera lo notó, preguntándole si estaba bien. La señora le contó sobre su condición, y la niñera accedió a cuidar a Ryu mientras su madre podía ir a aliviarse. La madre de Ryu aceptó la oferta y ambos niños se quedaron con la niñera. Cuanto más miraba la niñera a Ryu, más encantador le parecía el niño, pero esto fue escuchado por la mujer arrogante, quien no estaba dispuesta a escuchar ni un solo cumplido sobre Ryu, regañando inmediatamente a la niñera por estar comparando a Lee con un completo desconocido. Le preguntó a la señora mayor en un tono grosero si quería perder su trabajo, diciéndole que si encontraba a Ryu tan bonito, entonces debería ir a criarlo en lugar de a Lee. Aunque la señora mayor le repetía una y otra vez que solo había sido un error, ella no estaba dispuesta a escuchar, y Ryu no estaba feliz con el tono de la dama, queriendo abofetearla en ese momento si tuviera la fuerza para hacerlo. Mientras tanto, el asistente del director salió de la sala y la señora se encolerizó aún más al verla, diciéndole que como la madre de Ryu no estaba presente en la escena, ella podía hablar libremente. Pero Ryu pudo entender cada palabra y se dio cuenta de que Lee había entrado a la audición solo para tener una experiencia divertida y que era injusto para él competir contra un niño cualquiera, porque Lee ya estaba destinado a ganar el comercial. Esto dejó al niño en shock, ya que se dio cuenta de que era un caso típico de corrupción, donde el modelo ya se había elegido de antemano y la audición solo era para dar la apariencia de que todo se hacía de manera justa. La mujer rica quería darle a su hijo un gran debut, utilizando a los otros niños como meros extras mientras les mostraba sueños a sus padres, pero no era más que una estafa amañada. Mientras la señora hablaba abiertamente sobre todo, el asistente del director quería que se callara, porque si el director se enteraba, realmente sería problemático. Pero la señora no estaba dispuesta a detenerse, diciéndole al asistente del director que el hombre no sabía quién era su familia y que como todo esto ya había sido decidido por los superiores, un simple director no podía hacer nada. Sin embargo, el asistente del director sabía que el director había ganado muchos premios en el extranjero, y que incluso los superiores no podían sobrepasarlo por completo, y para que la operación fuera fluida, tendrían que mantener esto oculto lo más posible. De repente una pregunta sorprendió a Ryu hasta lo más profundo cuando el asistente del director le preguntó a la señora arrogante si se había preparado para la audición final, y ella le respondió que incluso habían contratado a un tutor privado para practicar. Esto fue intolerable para Ryu, quien se enfureció solo con
la audacia de la señora rica. El asistente del director pensó que el niño frente a Lee no tenía ninguna posibilidad contra él, ya que Lee había estado entrenando, y comenzaron a tener una sesión de práctica, diciendo las líneas exactas que el niño tendría que decir en la audición. A medida que continuaba la sesión, Ryu empezó a sonreír de manera traviesa porque ahora sabía lo que tendría que decir. La escena cambia de nuevo a la sala de audición, y el director anunció que iban a comenzar la audición final, y el niño que pueda pronunciar naturalmente las líneas dadas y actuar de acuerdo con ellas será el ganador final. La madre de Ryu tenía sus esperanzas puestas, dejando todo en manos de su bebé, y Ryu solo le mostró un pulgar arriba, significando que no tenía que preocuparse en absoluto. A medida que comenzaba la filmación, el asistente del director llamó a los niños para que miraran en una dirección particular, ya que tan bien respondieran a las direcciones de filmación contaría para su puntuación. En momentos como este, tendrían que posicionarse bien para la cámara. Ryu sabía todo sobre esto y caminó directamente hacia la cámara y el director, mientras que Lee no pudo hacer nada y comenzó a ir hacia su madre en su lugar. La mujer arrogante empezó a gritarle, diciéndole que fuera hacia la cámara, pero el niño estaba llorando por su madre grosera. Al ver esto, el director decidió apartar a Lee y probar con Ryu en su lugar, ordenando al asistente del director que les dijera las líneas. Sin embargo, la dama pensó que a diferencia de Lee, quien sabía las líneas y había practicado, el niño frente a ella no sabía nada y no había manera de que pudiera ganar. Pero cuando llamó a Ryu, diciéndole que repitiera la palabra apaa, el niño claramente lo dijo, y el director quedó maravillado una vez más. Empezó a repetir la palabra una y otra vez, y el director estaba feliz sabiendo que su suposición era correcta. La mujer arrogante no estaba lista para rendirse aún, y aunque Lee estaba llorando, ella quería que él también lo intentara. Solo con la postura que tenía la señora, el director sabía que ni siquiera tenía el sentido común de cómo sostener a un bebé, pero aún así le preguntó a Lee si podía decir la palabra apaa, y el niño lloraba tanto que era incontrolable para la mujer. Fue una derrota aplastante, y ella no estaba lista para creer que incluso después de haber practicado tanto, ese era el resultado. El director inmediatamente se dio cuenta de algo, y mientras comenzaba a ponerse al día, el asistente del director terminó la audición y le dijo a todos que volvieran a sus casas. Ryu estaba seguro de que la victoria era suya, pero cuando llegó el día del resultado, tanto la madre de Ryu como el niño estaban pálidos al leer el anuncio de que el ganador de la audición final no era otro que Lee. La madre de Ryu se dio cuenta de que algo no estaba bien, porque Ryu había sido el que claramente lo hizo bien frente al niño llorón que solo lloraba, y él era quien debería haber ganado. Pero el asistente del director ya estaba lleno de dinero por soborno, así que solo trataba de calmar a la señora en lugar de decirle la verdadera razón. Pero de repente la mujer arrogante se acercó a la madre de Ryu, diciéndole que solo ser lindo no hacía a alguien un actor infantil, y que aspirar a ganar con nada más que ternura era ignorancia. La señora estaba realmente feliz después de engañar a la madre de Ryu, pensando que finalmente le había mostrado a alguien pobre su lugar, pero aún no estaba lista para detenerse, diciéndole a Ryu que para un niño de clase baja, el segundo lugar no estaba tan mal. La madre no estaba lista para escuchar nada sobre su bebé, agarró sus orejas y le gritó a la mujer arrogante, pero ella disfrutaba de cada momento de eso, girando y alejándose para la filmación. La madre de Ryu no podía comprender cómo una mujer podía decir cosas tan horribles sobre el hijo de otra mujer frente a él, pero Ryu no estaba atónito en absoluto, ya que agarró la camisa de su madre tratando de decirle que se calmara porque todo esto iba de acuerdo a su plan, y si sus cálculos eran correctos, entonces pronto algo grandioso iba a suceder. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Ryu cuando escuchó varios pasos y la familiar voz masculina que detuvo a su madre de ir a cualquier parte. No era otro que el director, quien quería hablar con la señora. Entramos en un flashback donde nos dicen que como Ryu sabía que Lee ya estaba decidido como el ganador, revisó drásticamente su estrategia, porque este tipo de corrupción ya lo había visto una o dos veces en su vida pasada. Sabía que no había manera de vencer al dinero cuando se trataba de obtener posiciones, y que no había necesidad de involucrarse en una pelea que no podrían ganar. Así que como un hombre de negocios, Ryu pensó que debería apuntar más alto y construir conexiones en lugar de ganar dinero en el corto plazo, y este plan fue el resultado de esa estrategia. Mientras el director empezaba a jadear y detenía a la madre de Ryu para hablar con ella. El hombre estaba sorprendido por el hecho de que la audición había sido manipulada por los superiores y comenzó a acariciar la cabeza del niño, diciéndole que lo había hecho ver algo desagradable, aunque no fuera intencional. Pero Ryu ya estaba cansado de las charlas triviales y quería que el director fuera directo al grano. Finalmente, el director le ofreció a Ryu asistir a la grabación del comercial en una semana, y esto era lo que el niño había estado esperando, porque no quería un trabajo de modelo comercial único, sino un flujo constante de ingresos.
Vemos un diagrama de flujo en la mente del niño, que comenzó con cautivar al director y luego conseguir constantemente trabajos como actor infantil para convertirse en una estrella infantil, lo que también lo llevaría a hacerse rico. Lo importante en todo el plan era asegurar una fuente de ingresos constante y confiable. Incluso si la mujer arrogante se salía con la suya con el comercial mediocre, Ryu era el que estaba sentado sobre la espalda del director y finalmente iba a ganar mucho más dinero con trabajos continuos. Con ese dinero, Ryu decidió alimentar a su hogar y su familia. La escena regresa al presente, donde la madre de Ryu quería saber por qué necesitaba asistir al rodaje del comercial cuando ella en realidad no era la ganadora, y el director explicó que siempre preparaban 1 o 2 modelos de respaldo para comerciales infantiles porque son realmente temperamentales y no pueden actuar cuando no quieren. Y, honestamente, el director no estaba muy confiado sobre los ganadores, porque todo lo que el niño hacía era llorar una y otra vez. De repente el director se inclinó frente a la señora, rogándole que lo ayudara solo una vez para que no perdiera este proyecto, pero la madre solo estaba preocupada por su hijo, preguntándose si estaba bien para él. Pero Ryu estaba completamente enfocado en el dinero y podía hacer cualquier cosa por ello. Empezó a mostrarle un pulgar hacia arriba, con múltiples símbolos de dólares apareciendo en sus ojos. El director comenzó a reír una vez más, pensando realmente que Ryu de alguna manera había logrado entender todo. Si todos los actores infantiles fueran como Ryu, su trabajo sería mucho más fácil. Finalmente, el director pidió la información de contacto de su hogar para poder contactarlos en caso de emergencia y le dio a la señora su tarjeta de presentación. Una semana después, llegamos al lugar de la grabación del comercial, donde el set estaba completamente preparado y la madre de Ryu junto con el niño finalmente estaban presentes. Ella no podía creer que hubiera un lugar como ese en el bosque y el asistente del director vino corriendo hacia ella llamándolos a ambos. Pero Ryu no fue tan amigable con él porque ya sabía que ella estaba completamente corrompida. Incluso el asistente del director se dio cuenta de que algo no estaba bien y comenzó a alejarse del niño. Ella estaba allí para mostrarle a la señora su sala de espera porque su hijo era un modelo de respaldo, y mientras la señora se dirigía hacia la sala, Ryu seguía mirando por todas partes hasta que finalmente vio algo impactante. Era la tercera generación de lavadoras de su empresa, el modelo con ciclo de centrifugado, que fue un gran éxito gracias a su innovador sistema de ciclo de centrifugado y también ganó el premio de electrodoméstico del año. Gracias a eso, el precio de las acciones de la empresa de electrodomésticos subió y el abuelo de John estaba muy feliz. Después de conectar todos los puntos, Ryu finalmente se dio cuenta de que el comercial se estaba haciendo para la misma lavadora, pero de repente su tren de pensamientos fue completamente interrumpido por los ruidos enojados de la mujer arrogante, que quería saber por qué un niño pobre estaba allí. Esta arrogancia me dan ganas de golpearle la cara, pero de todos modos, la mujer arrogante quería saber por qué los rechazados estaban allí. Pero esta vez, la madre de Ryu no se quedó callada, diciéndole a la señora que el director les había pedido directamente que vinieran como modelos de respaldo, así que debería dejar de hablar mal frente a los niños. El asistente del director estaba sudando profusamente mientras le explicaba a la señora que solo era un procedimiento en caso de que el actor principal no se sintiera bien o si necesitaban un sustituto. La señora no creía en nada, diciéndole al asistente de dirección que Lee no necesitaba un sustituto porque el comercial no era tan difícil y él estaba en perfectas condiciones, pero todos, incluyéndolos a ustedes, ya saben lo que significa estar en perfectas condiciones para un niño. Ryu también se dio cuenta de que esa no era la condición en absoluto, pero la señora era tan arrogante que inmediatamente le dijo a la madre de Ryu que desapareciera, diciéndole que no era necesaria. Pero de repente otra voz femenina y dulce surgió detrás de la voz arrogante, preguntando por qué estaba tan ruidoso allí. Entonces nos enteramos de que esta señora era la actriz principal, llamada Lin, y el asistente de dirección estaba un poco sorprendido por la entrada repentina, pero la señora solo quería saber si esos dos eran los niños con los que iba a grabar ese día. El asistente de dirección la presentó a Ryu, quien había llegado como modelo de respaldo junto con Lee, el ganador de la audición. Lin quería hacer amistad con los niños lindos, así que trató de acariciar la cabeza de Lee, pero él la rechazó de inmediato mientras lloraba, lo que realmente enfureció a la actriz. Ella comenzó a irse, diciéndole a la señora que no era bueno que el ganador no estuviera interesado en ella. Ahora era el turno de nuestro chico Ryu, y Lin quedó fascinada por el encanto del niño, quien no dejaba de sonreír y saludar a la actriz. Por otro lado, Ryu hacía todo lo posible para hacer nuevas conexiones y usarlas a su favor. El niño tomó las manos de la actriz mientras ella lo acariciaba, y ella quedó sorprendida, diciéndole a la madre de Ryu que nunca había visto un niño tan amigable. La madre también sonreía,
diciéndole a Lim que su Ryu era un niño bastante cariñoso. Lim se giró hacia el asistente de dirección, diciéndole que encontraba a Ryu mucho más lindo, así que deberían grabar el comercial con él en lugar de con Lee. Pero en cuanto eso ocurrió, la señora arrogante explotó. Agarró la mano de la actriz y le preguntó, con tono brusco, qué tipo de tonterías eran esas. La actriz tampoco era tan linda como pretendía ser, liberando su mano de inmediato y preguntándole a la señora quién demonios pensaba que era para tocar a la actriz tan casualmente. Mientras tanto, tanto la madre de Ryu como él disfrutaban mucho de la pelea entre las dos mujeres enfadadas. Al cambiar la escena, vemos que un hombre se acercó a la señora arrogante, preguntándole qué estaba pasando y por qué estaban arruinando el ambiente. Cuando la señora se giró, quedó completamente atónita, pero Lim estaba realmente feliz al ver al hombre, llamándolo vicepresidente, preguntándose qué lo traía allí. El hombre le dijo a la actriz que no había manera de que no viniera cuando estaban filmando un comercial para su nuevo producto. Por otro lado, vemos que Ryu tenía una expresión de horror inminente en su rostro al mirar bien al hombre, dándose cuenta de que no era otro que su padre de su vida anterior, llamado Un, quien también era el vicepresidente de la compañía. Ryu empezó a recordar que su padre anterior no era tan grandioso como su abuelo, pero aún así era un vicepresidente capaz por derecho propio y lideró la reestructuración y mejora organizacional de la compañía durante la crisis. También lo llamaban un ejecutivo orientado al futuro debido a sus generosas inversiones en campos especializados, apareciendo en muchas revistas como el ejecutivo del futuro. Era un vicepresidente capaz y exitoso en todos los sentidos, pero como hombre, esposo y padre, era lo peor. Tenía dinero infinito para gastar, numerosas amantes, pero cuando John tenía 10 años, conoció a una en particular, la novena amante de su padre, que no era otra que la propia actriz Lim. Regresamos al presente, donde Lim se giró hacia el vicepresidente, diciéndole que esos dos eran los niños con los que iban a filmar, pero que le gustaba mucho más Ryu porque parecía un niño inteligente. Al escuchar esto, el presidente comenzó a acercarse al niño, saludándolo con una sonrisa falsa, pero antes de que pudiera acercarse más, un subordinado del presidente lo llamó, diciéndole que era hora de que se dirigiera adentro. Al darse cuenta de que tenía otros asuntos que atender, decidió irse, aunque el comercial era importante. Sin embargo, el hombre se dio la vuelta, miró a la señora arrogante y le dijo que contaba con ella para la filmación, lo que hizo que la señora se estremeciera hasta la médula. Incluso ella se inclinó, prometiéndole al hombre que trabajaría duro. Ryu estaba realmente fascinado porque aunque la señora era muy rica, le resultaba difícil desafiar al vicepresidente debido a su estatus y figura, que todos los competidores temían. Ryu sabía que su padre anterior era un mujeriego, saliendo con múltiples mujeres, pero cuando importaba, era un líder corporativo carismático, y no se podía negar que el hombre le dio una palmada en la cabeza a Ryu, diciéndole que se desempeñara bien mientras se daba la vuelta y comenzaba a irse. Aunque Ryu sentía algo de nostalgia por su padre, sabía que iba a vivir una vida diferente a la de su vida pasada y que ahora tenía una familia real en lugar de una falsa, la cual quería proteger de todo corazón, y algún día estaba seguro de que crearía una empresa más grande que la de su padre y su abuelo, y entonces se volverían a encontrar como competidores. Después de que terminó esta conversación, el asistente de dirección llamó a todos, diciéndoles que comenzaban la filmación y que el director estaría allí pronto. Quería que todos se prepararan y que los niños actores se pusieran en espera, mientras que tanto la niñera de Lee como la madre de Ryu se pusieron en línea. Finalmente, el bebé estaba listo, dejando atrás todos los pensamientos de su pasado y decidiendo concentrarse en lo que era importante en ese momento. Ryu comenzó a transformarse en Sang-Jin-Woo una vez más, preparándose para aniquilar a su competencia. Y mientras la escena cambiaba, el director comenzó a explicar el concepto del comercial, diciendo tanto a la actriz como al niño que en una pintoresca cabaña en el bosque una madre y su bebé lavarían la ropa. Y cada vez que la madre lavaba la camisa blanca manchada de sudor de papá, estaba realmente sucia y maloliente incluso después de múltiples lavados. Entonces, la señora probó la nueva lavadora con ciclo de centrifugado y el bebé la abrazó dulcemente mientras olía la camisa limpia de su padre y lo llamaba de inmediato. Después de eso, hubo una escena final del comercial, con tanto la actriz como el niño, quienes estaban felices con el producto. Al escuchar todo esto, Ryu recordó que en su vida pasada, el comercial fue un gran éxito y ganó el premio a la publicidad del año por su excelente planificación, y el niño actor que protagonizó el comercial alcanzó la fama, convirtiéndose también en el niño actor del año. Eso significaba que el comercial debería ser suyo, en lugar de ser para el consentido de alguna familia rica y arrogante. A medida que la escena cambiaba, vemos que Lim estaba realmente molesta por el bebé, quien seguía llorando y ni siquiera decía una palabra. Comenzó a gritarle a la madre, preguntándole qué le pasaba a Lee,
porque seguía golpeando a las personas cuando se acercaban. Incluso la madre de Ryu se preguntaba por qué el niño estaba actuando así de repente si siempre había sido tan gentil. Al escuchar esto, Ryu comenzó a sonreír maliciosamente, mientras les decía a todos los que escuchaban esta historia que todo iba según su plan genial. En la última escena, cuando ambos estaban de pie juntos, él le dio un consejo brillante al niño que estaba sufriendo bajo la presión de su madre. Ryu le dijo a Lee que si resistía con todas sus fuerzas cada vez que Lim se acercaba, podría irse a casa temprano. Al principio, ni siquiera Ryu podía creer que pudiera comunicarse tan fácilmente con un bebé, pero luego pensó que tal vez era porque él también era un bebé, y de alguna manera logró comunicarse con otro. Después de que los berrinches se salieran de control, el director anunció inmediatamente que iban a filmar con el actor de respaldo en su lugar, pero esto no fue aceptable para la señora Rika, quien seguía mencionando que su hijo había ganado la audición. El director ahora estaba realmente enfadado, diciéndole que ya llevaban una hora estancados y que el niño no los escucharía, sin importar qué, dándole una bofetada a la cara de la actriz, lo que también la molestaba, y que si la señora llegaba a sufrir alguna clase de lesión, tendrían que posponer el comercial, algo que no querían ni podían permitirse. Al escuchar eso, ella comenzó a jugar la carta de chica rica, sacando su teléfono de aspecto cuadrado y comenzando a llamar a alguien con altas conexiones, diciéndole al director que el presidente de su compañía adora a su nieto y que podía hacer cualquier cosa por él. Comenzó a gritar que iba a llamar a todos los de arriba y hacer que reemplazaran a todos, asegurando que no conseguirían ningún trabajo en el futuro. El temperamento de la señora realmente se estaba descontrolando, y aunque probablemente les estaba molestando a todos ustedes, Lin se acercó a la señora con furia y comenzó a abofetearla repetidamente, mostrándole su lugar. El director, junto con Ryu y su madre, se sorprendieron por este desarrollo repentino, mientras Lin miraba a la señora arrogante con una mirada seria. Le dijo con una sonrisa sarcástica que realmente odiaba cuando personas que no son ni estrellas ni importantes en absoluto interrumpen el set de esta manera. Incluso Lin sabía que la señora arrogante solo estaba llena de sí misma, como esposa de alguien rico, pero le dijo que debería llevarse a su hijo y regresar a casa si no quería más humillaciones por parte de la actriz. Después de decir esto, la actriz volvió a ser ella misma, mientras que Ryu realmente se sentía feliz porque la señora arrogante había recibido las múltiples bofetadas que él también quería darle. La actriz se giró hacia el director, diciéndole que comenzaran de nuevo y que esta vez iban a filmar con nada menos que Ryu, quien debería ser el verdadero ganador. El director inmediatamente escuchó a la actriz, diciéndole a Roque y a los demás que se pusieran en espera una vez más. La señora arrogante estaba completamente derrotada, sin poder creer que la actriz había rechazado a su hijo y dejado que el niño de alguien sin importancia filmara con ella en su lugar. Ella estaba completamente desconcertada, preguntando a todos qué podía hacer un niño de clase baja como Ryu. La madre de Ryu no pudo soportar tantos comentarios ofensivos, abrazando al niño cerca de su pecho y diciéndole que no les prestara atención en absoluto. Según la señora arrogante, era obvio que la filmación sería un desastre total, pero Ryu realmente estaba empezando a molestarse por todo. Sabía que la cámara y su luz roja eran una de las cosas que lo aterraban en su vida pasada, y todos los reporteros querían que los mirara y dijera algunas palabras a sus accionistas. Pero para Ryu, mantener una actuación confiada frente a la cámara era una de sus mayores armas, así que sabía exactamente qué hacer frente a las cámaras mucho más pequeñas que estaban allí para filmar el comercial. Finalmente, comenzó la filmación y vemos que Lim estaba recitando sus líneas, agradeciendo a la lavadora con ciclo de centrifugado, gracias a la cual la camisa sucia de su esposo ahora estaba brillando de limpia. Le preguntó a Ryu cómo estaba la ropa y si estaba fresca y esponjosa. El niño tomó la ropa, y de manera muy tierna, dijo la única palabra que necesitaba decir, lo que dejó a todos en el set maravillados, incluso al asistente de dirección, que también se estaba enamorando del niño. Intentó fallar, pero el director le ordenó al asistente que mantuviera la cámara estable y enfocara todos los demás ángulos del niño. A medida que empezaron a grabar, el niño hizo muchas poses hermosas con su carita adorable, y el director definitivamente sabía que el comercial iba a ser el mejor. En la toma final, Ryu miró directamente a la cámara de manera tierna, sonrojándose un poco y dándose cuenta de que su mirada estaba fija en la cámara. El director sabía que Ryu era un actor natural, incluso cuando la actriz seguía en medio de la actuación. Ella también notaba todo, preguntándose qué estaba pasando, ya que nunca había visto a un niño actor tan perfecto. La señora comenzó a quedarse en blanco en el set, y el asistente de dirección la llamó lentamente, diciéndole que dijera sus próximas líneas. Ella de inmediato se dio cuenta de que tenía un comercial que filmar y comenzó a mirar a Ryu nuevamente con una sonrisa, diciéndole a todos frente a la cámara que incluso su bebé ama la ropa fresca y limpia.
Comenzaron a mover las manos en el aire con una pose feliz, finalmente terminando el comercial diciéndole a todos que confiaran en la lavadora con ciclo de centrifugado para ropa impecable y que deberían probarla ahora. El comercial terminó con las sonrisas tanto de la señora como del niño, y el director supo de inmediato que había sido perfecto. Todos estaban contentos con el resultado de la filmación y ya era por la tarde, pero la conmoción aún no había terminado porque la señora regresó al set, sin poder creer que solo porque Ryu había logrado actuar un poco de manera tierna, lo usarían como el modelo principal del comercial en lugar de Lee, quien había sido el ganador. Ahora, el director ya no se veía afectado por todos estos berrinches, diciéndole a la señora que como Lee ni siquiera podía filmar correctamente, esto era lo que realmente tenían que hacer. Por otro lado, Ryu y su madre estaban realmente exhaustos por todo ese gritar y vociferar, pero de repente Lim les llamó, diciéndoles que no se preocuparan por la señora arrogante en absoluto, porque las mujeres pueden gritar todo lo que quieran, pero eso no cambiaría nada, ya que el niño no estaba hecho para actuar en absoluto, y este simple hecho no lograba entrar en la cabeza de la señora. Ryu realmente se sentía feliz por estos comentarios, pero la madre estaba algo cansada. Lim se acercó al niño diciéndole que era absolutamente asombroso y que gracias a él habían terminado la filmación en solo 2 tomas, pero para su sorpresa, la señora arrogante estaba escuchando todo, diciéndoles que no la hicieran reír, porque había gastado tanto dinero en este comercial barato para lanzar a su hijo. Ahora, no estaba prestando atención a quien lo estaba escuchando, y se giró hacia la asistente de dirección, diciéndole que dijera algo y también detuviera al director, porque ella también la había sobornado con el mismo dinero. Ahora, la asistente de dirección estaba claramente expuesta ante todos y el director finalmente estaba seguro de sus sospechas, sin poder creer que la asistente de dirección había aceptado un soborno. Ahora era su turno de transformarse en Sang Jin-woo mientras le decía a la asistente de dirección que tendrían que tener una pequeña charla una vez que todo este alboroto terminara. La señora arrogante se dio cuenta de que solo se estaba avergonzando a sí misma y comenzó a amenazar a todos, diciéndoles que los demandaría y que solo debían esperar y ver. Pero para Ryu, no eran más que bromas insignificantes que la señora solo decía porque estaba frustrada por haber sido abofeteada por alguien más joven que ella, y ahora todo se estaba volviendo realmente patético. El director se acercó a la actriz y a la madre de Ryu, pidiéndoles disculpas y preguntándoles si les había sorprendido algo, pero la señora solo sonrió, diciéndole que no tenía que preocuparse en absoluto. El director comenzó a sonreír nerviosamente mientras agradecía a la madre de Ryu y al niño por el día, porque si no hubiera sido por nuestro chico, no sabría qué hacer. Ryu sonrió satisfecho mientras le decía al director en su mente que debería estar agradecido. Finalmente, el director anunció que no necesitarían más filmaciones, ya que todo estaba perfecto, por lo que ahora podían irse a casa y el pago se gestionaría adecuadamente a través de la empresa. Ryu finalmente se sintió feliz con la mención del dinero, dándose cuenta de que su arduo trabajo había dado frutos, y mientras el niño danzaba feliz alrededor del regazo de su madre, decidieron irse a casa. Estaba realmente emocionado y quería volver a su habitación para simplemente tirarse en la cama, pero Lin estaba observando todo con seriedad, pensando en algo y luego llamando a la madre de Ryu con una falsa sonrisa, preguntándole si estaría bien darle un paseo a la señora a su casa dentro de su van. La madre no vio necesidad de rechazar esta oferta, y la escena cambia a la carretera donde viajaban dentro de la van de la actriz, mientras Ryu, por otro lado, continuaba durmiendo. Lin estaba realmente cautivada incluso por la apariencia dormida de nuestro niño. La madre le dijo que debía estar muy cansado después de haber actuado todo el día, pero ella también se sentía feliz de estar viajando en una van tan lujosa de una actriz tan famosa. Pero Lin le devolvió el favor diciéndole a la madre que debería ser ella quien le agradeciera a su hijo, ya que ese día él había hecho algo realmente impresionante, y gracias a él, la señora podría ir a casa temprano y finalmente disfrutar de un poco de tiempo libre. Lin había notado cómo los ojos de Ryu seguían la luz roja de la cámara, como si entendiera el trabajo de la cámara, y además se sincronizaba con la actriz y su timing, ya fuera intencional o no. Ryu siempre se ajustaba al mejor ángulo de cámara de ella porque de alguna manera sabía que el lado derecho de la señora se veía mejor en la pantalla que el izquierdo. Lin se dio cuenta de que Ryu había captado el flujo de la grabación y ofreció la actuación perfecta para dominar la escena. En los ojos de ella, el bebé ya era un actor completo, listo para actuar como cualquier actor experimentado. Esto realmente era sorprendente para la madre de Ryu de asimilar, pero ella seguía mirando a su hijo, preguntándose si todo eso era cierto. Finalmente, Lin volvió a lo suyo, diciéndole a la señora que tenía una propuesta para el niño. Al escuchar la palabra propuesta, Ryu se despertó, abrió los ojos y vio que la actriz murmuraba sobre algo, lo cual sorprendió a su madre, e incluso Ryu comenzó a sonreír de manera traviesa, preguntándose si la señora realmente hablaba en serio. La escena cambia a unos días después, cuando la casera llegó a la casa de Ryu y le dio a sus padres una impresionante cantidad de 4 millones, aunque la tarifa original por su aparición era solo de 3 millones.
millones, pero como el director estaba realmente impresionado con el talento innato del bebé, insistió en que la empresa añadiera un poco más. Al ver esta gran cantidad de dinero, Ryu finalmente comenzó a reír satisfecho, dándose cuenta de que esto era lo que necesitaba y que la actuación infantil realmente era la opción correcta para él, ya que el dinero nunca sería un problema y realmente sería lo mejor para él. Nunca había sabido cómo más podría ganar tanto dinero siendo un bebé, ya que 4 millones eran incluso suficientes para capital inicial. Si usaba ese dinero para invertir en acciones o en oro con el conocimiento del futuro, se haría rico al instante. El papá de Ryu estaba realmente feliz, sin poder creer que tenía frente a él 4 millones, una cantidad que nunca antes había tenido en sus manos, y se preguntaba qué haría con tanto dinero. Pero la mamá de Ryu estaba realmente triste, y el hombre se preguntaba qué pasaba. Ella se volvió hacia la casera y le dijo que la noche anterior la actriz le había dado una tarjeta negra. Ryu inmediatamente se dio cuenta de que estaban hablando de lo que había pasado el día anterior, y no era de extrañar que su madre estuviera sorprendida, porque era la tarjeta de la agencia de Lim, que se llamaba Entretenimiento Sung. La casera se sorprendió de inmediato, levantándose mientras la madre de Ryu pensaba que tal vez Lim había tomado un verdadero gusto por su hijo y quería llevarlo a la agencia Entretenimiento Sung como un actor exclusivo infantil. Esto sorprendió a todos los presentes en la sala, excepto a Ryu, quien ya había escuchado todo. El padre no podía creer que iban a convertir a su hijo en una celebridad a tan temprana edad, y su madre ni siquiera estaba segura, porque aunque quería lo mejor para su hijo, esto era tan inesperado. La casera seguía rumiando algo en su cabeza mientras le prometía a la señora que investigaría al respecto porque había oído hablar de la agencia de entretenimiento Sung. Kim decidió averiguar quién era el presidente y qué tipo de trato recibían sus actores, y al escuchar esto, tanto Ryu como su madre se sorprendieron, preguntándose por qué estaba dispuesta a hacer tanto por su familia. Kim quería que la señora no se sintiera incómoda y simplemente se relajara, felicitó a la familia por el debut comercial de Ryu y les dijo que el anuncio que grabaron se transmitiría por primera vez en 2 semanas. Como Kim tenía mucho trabajo por hacer, decidió irse, pero cuando la señora se dirigía a su habitación, la madre de Ryu la detuvo y le pidió que esperara un momento. Kim se preguntó si la señora aún se sentía incómoda, pero la madre fue directa y le preguntó por qué los estaba ayudando tanto. La madre se había dado cuenta de que Kim fue quien reconoció el talento de Ryu y siempre estuvo dispuesta a ayudarlos, incluso cuando solo era su casera. Pero Kim respondió sorprendentemente tranquila ante la pregunta, diciéndole a la madre del niño que solo quería apoyarlos. Nos enteramos de que Kim creció sola y pasó por muchas dificultades, y finalmente decidió ahorrar todo lo que pudiera en comida y ropa para comprar el edificio. Luego, cuando decidió alquilarlo, los padres de Ryu se mudaron, una joven pareja que trabajaba duro junta, lo cual era realmente inspirador para la casera, así que decidió animarlo sin importar lo que pasara. Al final, esto hizo que Kim se volviera un poco entrometida, pero la madre de Ryu no debería sentirse presionada en absoluto. Toda esta información sorprendió profundamente a la madre de Ryu, y de repente le preguntó a la casera si podía llamarla hermana. Kim se sorprendió por la revelación repentina, mientras la señora comenzaba a explicar que le gustaría llamarla hermana y quería que fuera como familia porque quería hacer todo lo posible por alguien que había ayudado a su familia, y especialmente, les había dado estabilidad financiera. Kim empezó a sonreír ante este gesto, dándose cuenta de que la familia de Ryu era realmente una familia cálida. Finalmente, le dio permiso a la madre para tratarla como un miembro de la familia. Ella comenzó a brillar, mientras Kim también decidió llamar a la señora hermana. Mientras esta conversación continuaba, vimos que Ryu estaba observando todo desde su puerta, sonriendo ante este momento tan conmovedor. Por otro lado, su padre se preguntaba qué estaba pasando y por qué Ryu estaba tan feliz. Se dio cuenta de que el clima estaba realmente agradable y que todo finalmente iba como quería. La escena cambia a 2 semanas después, cuando ya ha pasado el tiempo y es la noche en la que vemos al papá de Ryu, quien estaba trabajando en el restaurante, diciéndole a su jefe que finalmente habían cerrado por hoy, tal como él había ordenado. Vemos que el jefe del hombre era un anciano que estaba abrazando a Ryu con satisfacción. El anciano se llamaba Park y era el dueño del restaurante, además de quien había contratado al padre de Ryu. El hombre empezó a llorar, agradeciendo una y otra vez a Park por cerrar el restaurante temprano solo para que pudieran ver el comercial de Ryu, que finalmente iba a salir en la televisión. Pero el anciano solo estaba feliz y le dijo al padre de Ryu que no tenía que mencionarlo, porque tenían una gran televisión en la tienda que estaba acumulando óxido, y sería bueno ver a un niño tan adorable en la pantalla. El anciano empezó a pellizcarle las mejillas a Ryu, lo cual era realmente molesto para él, pero aún así aguantaba todo ese contacto físico incómodo porque no quería que el anciano le hiciera algo malo a su papá. Sin embargo, como Ryu les debía un favor, decidió dejarlo pasar, y en cambio intentó dormir en las manos del anciano. Vimos que finalmente los padres de Ryu estaban presentes en la tienda esperando que comenzara el comercial, y de repente Kim también entró preguntando
preguntando si llegaba tarde. La madre de Ryu le informó que no llegaba tarde en absoluto, que justo había llegado a tiempo porque el anuncio iba a salir al aire en cualquier momento. Para Kim, era como ver una película junto con su familia, y el hombre llamó a todos para que se sentaran de inmediato, ya que el anuncio iba a salir en cualquier momento. Empezó a cambiar los canales de televisión para sintonizar el anuncio, y finalmente comenzó, donde vimos que tanto Lim como Ryu actuaban juntos, preguntándose qué deberían hacer. Ambas mujeres estaban fascinadas mirando al lindo niño, y Ryu sabía que su actuación era impecable mientras seguían promocionando la nueva lavadora de ciclo de giro, que dejaba las camisas sin manchas. Todas las escenas que habían practicado juntos finalmente aparecieron en la televisión, y la toma final era tan brillante que deslumbró a todos los presentes. El anciano Park empezó a aplaudir de inmediato, diciendo a la pareja que era impresionante y que su hijo era perfecto. Kim también felicitó a Ryu, diciéndole que su actuación había sido realmente increíble. Mientras tanto, la casera también se dio cuenta de que como el equipo había puesto mucho esfuerzo en la edición, el anuncio podría ganar el premio al mejor comercial del año si todo salía bien. Ryu provenía del futuro y sabía que definitivamente iba a suceder, pero estaba increíblemente impresionado por el buen ojo que tenía la casera. Pero de repente fue agarrado por su papá, quien empezó a frotarle las mejillas diciéndole que estaba muy orgulloso de su hijo. Se preguntaba cómo un niño tan hermoso y maravilloso había terminado en su casa. De repente todos se quedaron en silencio cuando el teléfono comenzó a sonar, y el anciano Park empezó a atenderlo, diciéndole a la persona al otro lado de la línea que ya estaban cerrados por el día. Pero, de repente parecía como si el anciano estuviera sufriendo un ataque al corazón y empezó a llamar a gritos al papá de Ryu. Nos enteramos de que la persona al otro lado del teléfono no era otra que el director, quien se enteró por sus fuentes que toda la familia se había reunido en la tienda para ver el comercial ese día. Le dijo al anciano que debido a una urgencia, necesitaba hablar con la familia de Ryu. El director se preguntaba si sería posible hablar con ellos en ese momento. La escena se desplaza al día siguiente, donde vemos que ambos padres de Ryu habían entrado en un enorme edificio, y el director les agradeció por haber venido hasta allí, mientras el padre de Ryu estrechaba la mano del director agradeciéndole por invitarlos al estudio. El director se rió al ver al niño actor y le preguntó si todo había ido bien. Vimos que como Ryu finalmente estaba desarrollando algunos dientes, ya podía decir más palabras, y al llamar al director, el hombre se sorprendió al darse cuenta de que Ryu finalmente estaba hablando mucho más que antes. La madre, con calma, le dijo al director que Ryu estaba justo en la edad en la que comenzaba a hablar un poco más fluidamente. Ella explicó que balbucea todo el día y que estaba tratando de decir muchas cosas raras a sus padres. El director, feliz, adivinó que finalmente podrían empezar a darle líneas más largas, y Ryu lo había deseado desde el principio, sabiendo que si tenía líneas más largas que pronunciaba con fluidez, le pagarían aún más. Ryu se reía maniáticamente en su mente, pensando que recitaría cualquier línea como un profesional en poco tiempo. El director se dio cuenta de que el desarrollo de Ryu era impresionante y les dijo a ambos padres que se sentaran. Comenzaron a conversar, y el director explicó que quería discutir la producción de un programa con Ryu como la estrella principal. El programa se llamaba Solo Bebés y era un programa de variedades sobre cuidado infantil donde un famoso grupo de ídolos de 5 miembros vivía con Ryu. Pero antes de que el director pudiera terminar de hablar, ambos padres se sorprendieron por la revelación del grupo, mientras un chico rubio se presentó como el líder del grupo llamado Young. La madre de Ryu comenzó a sonrojarse al mirar al ídolo, quien les dijo a los tres que estaba deseando trabajar con ellos. Finalmente, Young se quitó la máscara y comenzó a irradiar una energía positiva por todo su alrededor, con un aura hipnotizante que hacía que la madre de Ryu se enamorara perdidamente de él, porque ella había sido una gran fan del grupo Just. Por otro lado, el padre no entendía lo que estaba sucediendo con ella, pero Young de inmediato se dio cuenta de que la señora conocía su grupo. Sus ojos brillaban mientras le decía a Young que los había visto muchas veces en televisión y que realmente lo hacían muy bien. Este cumplido hizo que Young se sonrojara y le dijo a la señora que aún tenían un largo camino por recorrer en muchos aspectos, pero que seguían trabajando duro para convertirse en el grupo de ídolos más grande del país, por lo que querían que ella siguiera apoyándolos. La madre de Ryu le dijo a Young que dado que su canto y baile eran impecables, definitivamente iba a lograrlo en la escena del K-pop con su equipo. Pero algo inesperado estaba sucediendo al otro lado de la habitación, ya que Ryu estaba sorprendido al ver que su papá se estaba poniendo celoso por el hecho de que su esposa estuviera interesada en otros hombres además de él. Ryu sabía que los celos a veces eran realmente feos y quería que su papá dejara de sentir eso, pero el director continuó diciendo que una vez comenzara la grabación, los padres conocerían a los demás miembros del grupo también. Al escuchar esto, la señora se emocionó aún más, preguntándose cuándo sería ese momento, pero de repente se dio cuenta de que no estaba en la oficina solo por ella misma,
sola, sino también por su hijo, preguntándose si hacer este programa no les estaría poniendo demasiada presión a su hijo. Ryu se sintió muy conmovido por este gesto, pensando que siempre recordaría a su mamá y no olvidaría que ella lo eligió a él en lugar de a su ídolo favorito. El director también estaba algo preocupado, pero creía que Ryu era la clave del éxito del programa. Sabía que Ryu ya parecía entender las conversaciones y empatizar, junto con expresiones faciales claras y un enfoque intenso hacia la cámara, todo de forma natural, por lo que el director no podía imaginar a nadie más como la estrella principal del programa Solo Bebés. Le preguntó al niño qué pensaba sobre hacer el show, y Ryu ya estaba gritando al director con una expresión feliz porque sabía que tenía que hacerlo, ya que recordaba de su vida pasada que había visto ese programa en su vida anterior. Era una mezcla única de un bebé y un grupo de ídolos que cautivaba a los televidentes al instante con su concepto único. A todo el mundo le encantan los bebés lindos y no se puede negar eso, así que todos estaban disfrutando ver a los ídolos que luchaban con el cuidado de los niños, y personas de todas las edades veían el programa felices, recordando su propia lucha o el proceso de criar a un niño, o si ya lo habían hecho en el pasado. Al final, el programa se convirtió en una sensación nacional e inauguró el género de variedad de cuidado infantil, el cual fue tan popular que le dio a los creadores una gran cantidad de dinero. Ryu sabía que este era el programa perfecto para su objetivo de ganar dinero sin fin mientras se convertía en un superestrella niño actor y alcanzaba gran riqueza en el proceso. Ryu sonreía intensamente mientras golpeaba la mesa y llamaba al director una y otra vez. El director se dio cuenta de que Ryu realmente estaba a bordo, pero, por otro lado, su papá tenía algunas preocupaciones, diciéndole al director que si Ryu seguía apareciendo en televisión, podría crecer de manera diferente a los niños normales. El hombre quería que Ryu creciera como un niño común, amado por su familia, en lugar de convertirse en una celebridad y ganar dinero para sus padres. El director se sorprendió, sin saber qué hacer para convencer al hombre, pero de repente fue Young quien comenzó a hablar, diciéndole al hombre que entendía por qué se sentía así. Nos enteramos de que Young, quien también había sido un niño actor, y al estar en televisión, inevitablemente creció bajo la mirada vigilante del público, pero Young nunca se arrepintió de haberlo hecho porque tenía un inmenso talento para la televisión, y como ídolo, tuvo el entorno adecuado para que su talento brillara, lo que lo llevó tan lejos en su vida. Así que en lugar de arrepentirse de su decisión más adelante, quería que el padre confiara en su hijo, y si alguna vez decía que no quería hacerlo, entonces podrían retirarse sin ningún problema. El director también comenzó a motivar al hombre, diciéndole que debía darle una oportunidad a un niño que sabía cómo brillar, para que pudiera convertirse en una estrella brillante. El hombre comenzó a mirar a su hijo, dándose cuenta de que era más hermoso y talentoso que cualquier otro niño de su edad, y si su destino era ascender a lo más alto y brillar con más fuerza, entonces él no era nadie para detenerlo. Finalmente, el hombre aceptó, y todos comenzaron a celebrar mientras él estrechaba la mano del director, diciéndole que cuidara bien de su hijo. La reunión finalmente concluyó y Young estaba feliz, aplaudiendo por su éxito también. De esta manera, se planeó el primer programa de reality de cuidado infantil llamado Solos Bebés, hasta el primer día de la filmación. Todos estaban ocupados firmando diversos contratos e incluso realizando sesiones de fotos conceptuales para prepararse para la constante observación de las cámaras. Finalmente, llegó el día en que todo comenzó. Era el momento de la primera grabación y nos trasladamos a un estudio donde se estaban instalando varias cámaras. Todo el grupo de adolescentes estaba finalmente en el estudio presentándose como el nuevo estándar del entretenimiento. Fueron presentados en la televisión uno por uno. Primero apareció el líder del grupo llamado Young, junto con el segundo miembro, Lucas, el tercero de cabello rosa llamado Jun, el cuarto llamado Seon, y por último, pero no menos importante, Michael, quien tenía una sonrisa traviesa en su rostro. Todos ellos saludaron a los padres de Ryu, y su madre estaba fascinada con el grupo de ídolos que siempre veía en la televisión. El grupo entero lo saludó y expresó su entusiasmo por trabajar con ellos. Jun inmediatamente corrió hacia la señora, tomó su mano y le preguntó si era fan del grupo. La señora estaba cautivada, y como habrán adivinado, el padre de Ryu estaba completamente enfurecido, mientras que Ryu simplemente sonreía al ver las expresiones divertidas de su padre. De repente el director aplaudió y les dijo a todos que a partir de ese día, grabarían en el dormitorio del grupo y que la red tenía grandes expectativas para el programa, por lo que deberían mantener su enfoque y dar lo mejor de sí para la industria del entretenimiento. Todo el equipo estaba feliz el día de la primera grabación, y el grupo de ídolos le pidió al director el guión, pero de repente se reveló que no había guión y que solo debían mantenerlo real. Pero Ryu, por otro lado, seguía recordando su vida pasada, sabiendo que Young era otro modelo para su empresa, junto con Seon, quien también era un ídolo exclusivo que luego se convirtió en actor. El grupo también estaba influenciado por la compañía electrónica y nada se mantenía oculto para el vicepresidente. Ryu se dio cuenta de que estos ídolos también habían participado en eventos de su empresa y eso lo sorprendió, porque nunca lo había notado antes. De repente una voz extraña apareció detrás de Ryu, y vimos que era Michael, quien le preguntó a Ryu por qué estaba allí en la grabación cuando ni siquiera era lindo.
Michael realmente era una persona arrogante que quería tocar a Ryu con sus manos sucias, pero al niño no le gustaba que lo tocara nadie y de inmediato le apartó la mano, preguntándose cómo Michael se atrevía a tocarlo tan descuidadamente. El chico por su parte se preguntaba qué le pasaba al niño, y Young inmediatamente lo detuvo diciéndole que debería lavarse las manos y desinfectarlas antes de tocar a un bebé, porque era una mala educación tocar a un bebé con las manos sucias como las de él. Incluso el padre de Ryu se sorprendió un poco, preguntándole si estaba bien, pero Ryu recordó a Michael de su vida anterior también, sabiendo que era un punk coreano estadounidense que siempre había sido un alborotador. Ryu decidió que a partir de ese momento controlaría el programa y crearía narrativas adecuadas y creíbles para cada personaje, y el niño comenzó a sonreír de manera adorable mientras todo el grupo de ídolos, excepto Michael, quedaba cautivado, pero el mocoso estaba planeando otra cosa, pensando que todos deberían esperar a ver qué les esperaba. Después de un breve descanso, el director comenzó a explicarles a todos que tendrían una sesión de pregrabación de 3 días, y después de que se completara la grabación, editarían el material y lanzarían 3 episodios piloto. Dependiendo de la reacción del público, avanzarían con una serie completa. Durante el día, el director decidió continuar con la filmación regular, y por la noche, el equipo saldría para grabar con cámaras de observación. Los padres de Ryu se alojarían en un hotel cercano por comodidad en todo momento, para que si surgía algún problema, pudieran ser contactados fácilmente. El director una vez más se dirigió a los padres, diciéndoles que aunque dejarlos con el director podría parecer incómodo para ellos, deberían confiar en el grupo de ídolos y en el director, que cuidarían al bebé con el máximo cuidado y precaución. Incluso todo el grupo de ídolos comenzó a sonreír mientras le decían a la pareja que dejara todo en sus manos. Finalmente, era el momento de que todos dieran lo mejor de sí, y comenzó la filmación. El asistente del director estaba presente en la escena, una vez más diciéndoles a todos que comenzarían con la escena de apertura y la narración. Aunque la narración oficial sería grabada por un actor de voz profesional, aún era importante para el grupo de ídolos tener una idea general del tema. También nos enteramos de que en el corazón de la ciudad, 5 jóvenes compartían un semisótano al que llamaban Justo, y el programa les dará a los espectadores un vistazo a sus vibrantes vidas diarias mientras luchan por convertirse en los ídolos más grandes. Pero un día, de repente aparece un bebé y ahora el grupo ni siquiera sabe cómo enfrentar esta situación. Mientras la premisa seguía, todo el grupo de ídolos se quedó en silencio, sin saber qué hacer para que la grabación siguiera. El director asistente detuvo la cámara diciéndoles a los ídolos que hicieran algo o reaccionaran a algo para poder grabar la escena de apertura. Pero ellos estaban esperando a que el niño hiciera algo que les hiciera reaccionar para que no se sintiera incómodo. Ryu se dio cuenta de que los ídolos eran solo novatos que no tenían ni idea de qué hacer con un bebé. Así que decidió mostrarles algo de compasión y tomar la iniciativa en lugar de hacer que los ídolos se adentraran en un mundo desconocido de cuidado de bebés. De repente el bebé comenzó a llorar profusamente y todos los ídolos se preguntaron qué debían hacer. Young decidió calmar la situación y tomar al niño de la única manera que conocía, pero pronto se dio cuenta de que no sería capaz de cuidarlo, así que tomó a Ryu en sus manos, y el niño dejó de llorar. Jun se sintió feliz por este comportamiento, pensando que incluso el pequeño niño pensaba que era realmente guapo. Tanto Lucas como Young comenzaron a ponerse celosos de Jun porque él había logrado hacer que el niño dejara de llorar cuando ellos no pudieron, y al escuchar eso, Jun les dijo que la razón era su rostro guapo. Mientras Ryu frotaba sus ojos, se dio cuenta de que era justo lo que había predicho. Sabía que sus personalidades eran tan distintas y diferentes que iban a formar una excelente combinación. Young era un líder como su padre, inteligente y carismático, mientras que Jun era el hermano mayor guapo que haría cualquier cosa por su hermanito. Lucas era como un amigo para Ryu, alguien que se sentía como su familia, y Seon era el introvertido, el callado que siempre estaba en silencio, pero que mostraba su cuidado a través de pequeños gestos hacia Jun. Era la combinación perfecta para algo divertido, pero aún faltaba un miembro en el grupo, el chico imprudente llamado Michael. Si hubiera sido por Ryu, habría convertido a Michael en el villano del programa, pero como el grupo tenía que prosperar, sabía que tendría que crear una dinámica de amor-odio para que el programa fuera un éxito. Jun se dio cuenta de que Ryu necesitaba un cambio de pañal, y como ninguno de los dos sabía qué hacer en esta situación, Michael intervino diciéndoles que había criado a 3 hermanos en su ciudad natal y que tenía mucha experiencia cambiando pañales. Michael tomó al niño en sus manos, pero Ryu no lo aprobó en absoluto, rociando su líquido dorado directamente en la cara de Michael, empapándolo completamente. Sin embargo, Ryu comenzó a reír porque le resultaba realmente refrescante y se preguntaba si Michael estaba molesto por este gesto. Ryu continuó riendo mientras Michael quedaba completamente empapado en el líquido dorado. Estaba tan enfadado por este comportamiento que parecía que iba a gritarle a Ryu. Young logró detenerlo, diciéndole que su oponente solo era un bebé que no sabía nada, pero, por otro lado, todo el equipo estaba riendo al ver la escena tan divertida. Esta fue la razón principal por la que Ryu
Ryu había hecho todo, logrando que la grabación fuera un total éxito. Finalmente, ya era tarde y el director decidió darles un descanso de 2 horas para que pudieran pasar a la grabación de la tarde después de descansar un poco. Todo el grupo de ídolos ya estaba cansado y Young le dijo al director que habría sido más fácil para él si hubiera tenido un guión para su equipo. Por otro lado, Ryu se acercó a su madre y su padre, sonriendo, y se preparó para la comida, ya que su madre le había traído muchas bananas. Supimos que a Ryu le encantan las bananas, incluso cuando antes no les habría dado una segunda oportunidad, pero esta vez las amó absolutamente. De repente Young se acercó por detrás al padre de Ryu, diciéndole que se sintiera libre de hablarle de manera informal y explicando que Ryu era un niño realmente fascinante. Incluso Young se dio cuenta de que cada vez que Ryu estaba cerca de ellos, se encontraba atrapado en el momento sin darse cuenta, y todos estaban siendo simplemente ellos mismos. Escena tras escena, lograban estos momentos infinitamente divertidos y totalmente naturales. Para Young, parecía que Ryu conocía perfectamente todos sus roles y jugaba a la perfección, pero para el padre del bebé, era solo una mera coincidencia porque Ryu era solo un bebé un poco más listo para su edad. Para él, Ryu era aún más deslumbrante de lo que jamás había imaginado. En la otra habitación, vemos que Michael intentaba frotarse la cara para quitarse el líquido dorado, realmente molesto por el hecho de que un niño lo estuviera opacando. No estaba preparado para hacer de niñero cuando en realidad debería ser un artista y hacer trabajos artísticos, pero de repente vio al asistente del director, que estaba buscando en la nevera. El hombre le preguntó qué estaba haciendo, y el asistente explicó que quería guardar la comida del bebé para que Ryu la comiera durante la grabación nocturna. Michael vio esta oportunidad y agarró el tazón, diciéndole que iba a preparar algo increíble para que Ryu lo comiera. Según Michael, ya estaba resultando aburrido y molesto, así que quería crear una escena que fuera pura diversión para todos. Vemos que comenzó a sacar un paquete de chiles picantes de sus pantalones, y las cosas no pintaban bien para la noche. Con ese pensamiento, tomó la salsa picante y la mezcló en la comida de Ryu, sonriendo mientras anticipaba el caos que seguiría. Mientras tanto, el asistente de dirección confirmó que las cámaras ocultas estaban listas. Michael, manteniendo su actitud confiada, hizo señas para que el equipo abandonara el set, mientras los actores regresaban a su apartamento. El cansancio pesaba sobre ellos, mientras algunos discutían qué hacer a continuación, otros estaban demasiado agotados para preocuparse. Uno sugirió cenar primero, mientras Young les recordó que Ryu también necesitaba ser alimentado. Michael, suprimiendo su diversión, dio un paso al frente con una expresión alegre, presentando la comida para bebés preparada. El cambio repentino en su comportamiento levantó sospechas, pero las desestimó, insistiendo en que él mismo se encargaría de alimentar a Ryu. El prota, sentado y esperando, observaba cada movimiento de Michael. En lugar de comer, intentó darle de comer a Michael primero, ofreciéndole juguetonamente una cucharada. Young, encontrando el momento divertido, lo señaló al grupo, lo que solo irritó más a Michael. Dudó, claramente renuente a probar la comida él mismo. Impaciente, Young tomó el tazón y probó la comida en su lugar. En momentos, su expresión se retorció de asombro, y la alarma se propagó por el grupo al notar su incomodidad. Ryu, observando la escena, sintió una ola de ira crecer dentro de él. Como se esperaba, Michael había manipulado su comida. La sensación ardiente en la boca de Young confirmó rápidamente lo que había sucedido. Reconoció el sabor de la salsa picante y todas las miradas se dirigieron a Michael, exigiendo una explicación. Al darse cuenta de que lo habían atrapado, Michael intentó restarlo de importancia, llamándolo una broma inofensiva destinada a hacer el programa más entretenido. Argumentó que tales momentos añadían emoción al programa, sin embargo su justificación fue recibida con una inmediata reacción negativa. Young, visiblemente furioso, le recordó que había límites que nunca debían cruzarse, ya fuera por entretenimiento o no. Otro miembro, igualmente enfadado, señaló los peligros de alimentar salsa picante a un bebé. Si Ryu la hubiera comido, las consecuencias podrían haber sido graves. Acercándose a Ryu, Young lo tranquilizó suavemente, disculpándose por el incidente y reconociendo que Michael había sido imprudente. Michael, aún reacio a admitir su culpa, desestimó la preocupación, alegando que Ryu ni siquiera entendería lo que se decía, pero Young se negó a ceder, afirmando con firmeza que Ryu era mucho más perceptivo de lo que pensaban. Ya fuera que entendiera o no, una disculpa era necesaria. Ryu, observando el intercambio, no pudo evitar sonreír. Estaba claro que estas personas tenían potencial, solo necesitaban la orientación adecuada y él estaba más que listo para liderarlas. A la mañana siguiente, las noticias sobre el éxito del programa llegaron a la casa de Ryu. Su casero llegó con información emocionante. El primer episodio del bebé, que se programó para emitirse el viernes, ya había reportado una impresionante calificación de audiencia del 20%. Esto estaba muy por encima de las expectativas, incluso superando las calificaciones promedio de los programas de variedades. El director se había comunicado con ellos, confirmando que el programa ahora estaba oficialmente establecido para la programación regular. Los padres de Ryu quedaron sorprendidos por el increíble logro.
Su madre, asombrada por las cifras, se preguntó si realmente esa calificación era tan significativa. Sin embargo, su padre entendió su magnitud, este nivel de éxito era sin precedentes. La casera, compartiendo su emoción, felicitó a Ryu personalmente. Ryu a su vez, sintió una profunda sensación de satisfacción, ya que como el cerebro detrás de todo esto, este resultado era solo natural. Sin embargo, sabía que no debía conformarse. Sus metas eran mucho mayores: riqueza, poder y en última instancia una posición entre la élite. Sus ambiciones iban mucho más allá de ser solo una estrella infantil exitosa. Con estos pensamientos alimentando su determinación, soltó una risa brillante y triunfante. Durante su conversación, la madre de Ryu mencionó otro asunto. Unos días antes, representantes de entretenimiento Sung habían visitado su casa para felicitarles por el éxito del programa y presentarles una canasta de frutas. También les habían entregado un mensaje. El presidente de la empresa llamado Sung Jun había solicitado una reunión. Al escuchar esto, la expresión de la casera cambió. Admitió que había estado investigando sobre entretenimiento Sung y había encontrado rumores inquietantes. Aunque la compañía tenía una influencia significativa en la industria, su reputación no era nada limpia. Susurros sobre tratos turbios y conexiones con organizaciones criminales rodeaban tanto a la agencia como a su presidente. Los padres de Ryu, atónitos por la revelación, dudaron. El casero, reconociendo la dificultad de rechazar a una figura tan influyente, sugirió que al menos escucharan lo que tenía que decir. Si algo no les parecía bien, podían cortar la relación antes de involucrarse demasiado. Mientras se desarrollaba la conversación, la mente de Ryu corría a 1000 por hora. La mención de entretenimiento Sung desencadenó una avalancha de recuerdos. Recordó algo alarmante. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de lo que significaba. Esto era peligroso. Sung Jun no era alguien con quien involucrarse, ni siquiera a través de un contrato, de ninguna manera. Los padres de Ryu llegaron a la gran oficina de Sung Jun, quien les dio la bienvenida con una cálida sonrisa. Les indicó que se sentaran, animándoles a sentirse como en casa. A pesar de su actitud amable, había un peso en el aire, una tensión tácita que Ryu pudo percibir incluso a distancia. La casera, manteniendo su postura calmada pero cautelosa, preguntó sobre el motivo de la reunión. Sin dudarlo, Sang-jun reveló sus intenciones. Tenía una oferta para Ryu, un contrato exclusivo que aseguraría su futuro en la industria del entretenimiento. Ryu, observando en silencio, sintió una chispa de irritación. Había algo inquietante en la forma en que Sang-jun hablaba, como si ya supiera demasiado sobre él. El casero insistió, curioso por los detalles de esta supuesta gran oportunidad. Sang-jun no perdió tiempo en presentar los detalles: un contrato exclusivo de 10 años con Entretenimiento Sung, la agencia líder de Corea. Enfatizó el prestigio de la empresa, mencionando incluso que actores de renombre como Han Dong-un y Seon-min formaban parte de su lista. Para endulzar el trato, afirmó que los términos del contrato se habían ajustado específicamente para el beneficio de Ryu. Mientras la casera revisaba el contrato, su expresión cambió. Era evidente que algo no estaba bien. Sang-jun, percibiendo su vacilación, elaboró más sobre los términos: un compromiso de 10 años con una división de ganancias de 70 a 30, favoreciendo a la agencia. Al escuchar esto, Ryu se alarmó al instante. Para él, no era más que una explotación. El trato estaba estructurado para atrapar a una estrella en ascenso, drenando cada onza de ganancia de él antes de descartarlo una vez que su valor disminuyera. Era un contrato parasitario, uno que había destruido muchas carreras en el pasado. Sang-jun, al parecer, no había cambiado en nada. Los recuerdos de la vida pasada de Ryu inundaron su mente. Recordó cómo Sang-jun había mantenido vínculos cercanos con la corporación de su padre, el Shon Group, a través de conexiones con la actriz Seoni. Su padre canalizaba lucrativos acuerdos publicitarios hacia Entretenimiento Sung, y a cambio, Sang-jun mantenía una lealtad feroz, enviando a las celebridades de su agencia a cada evento. Sin embargo, su imperio finalmente se desmoronó cuando fue expuesto por chantajear y agredir a sus propios talentos. Los escándalos sobre sus prácticas poco éticas y abusivas lo llevaron a su caída. Ajeno a los pensamientos de Ryu, Sang-jun continuó con su propuesta, afirmando que Ryu era un talento único y que con la orientación adecuada, podría convertirse en un actor legendario. Internamente, sin embargo, sus motivos estaban lejos de ser nobles. Veía a los actores infantiles como inversiones fugaces, cuya popularidad se desvanecería a medida que crecieran. Su estrategia era simple: atarlos con contratos a largo plazo mientras aún eran relevantes, extraer todas las ganancias posibles y descartarlos cuando su atractivo disminuyera. Sin un respaldo influyente, Ryu era el objetivo perfecto. Antes de que pudiera avanzar más, la casera rechazó firmemente la oferta. Ryu, observando de cerca, sintió un inmenso alivio. Sang-jun, aunque manteniendo su sonrisa compuesta, pidió una explicación. El casero fue directo: una división 70 a 30 era escandalosa, y un contrato de 10 años era irracional. El valor de Ryu solo seguiría aumentando, lo que hacía que tal trato fuera completamente injusto. Al escuchar su respuesta, la actitud de Sang-jun cambió ligeramente. Reconoció su confianza,
pero desestimó sus preocupaciones. Argumentó que el mercado de los actores infantiles no era tan lucrativo como el de los adultos, que sus ganancias eran significativamente más bajas y que un trato como este era necesario para la estabilidad a largo plazo. Ryu, hirviendo de ira en silencio, reconoció la manipulación en juego. Era un intento de hacerles dudar de sí mismos, de convencerles de que lo necesitaban más de lo que él los necesitaba. Sang-Jun, avanzando, planteó otra preocupación. ¿Qué pasaría si la apariencia de Ryu cambiaba a medida que crecía? Un solo cambio en su aspecto podría hacer que su valor se desplomara de la noche a la mañana. Ante esta observación, la madre de Ryu inmediatamente objetó, horrorizada de que tal declaración se hiciera frente a un niño. Ryu, apenas conteniendo su ira, se enfureció en silencio. Se burló de la audacia de Sang-Jun. El hombre tuvo el valor de insultar sus perspectivas futuras mientras él mismo se veía como un sapo hinchado. Si acaso, Ryu solo iba a volverse más refinado y exitoso con la edad. El casero, ya completamente cansado de la conversación, se levantó. Sang-Jun carecía de la visión necesaria para reconocer el verdadero potencial. No había necesidad de perder más tiempo. Mientras se preparaban para salir, Sang-Jun, con una sonrisa astuta, hizo un comentario condescendiente. Preguntó por qué un extraño estaba tomando decisiones en nombre de Ryu, que no era su lugar entrometerse. La madre de Ryu, imperturbable, respondió con convicción. Ella era la manager de Ryu. La casera la respaldó sin dudar, reafirmando su rol. Con su experiencia en publicidad, entendía lo suficiente sobre la industria para reconocer un trato injusto cuando lo veía. Sin decir más, lideró al grupo fuera de la oficina. Sang-Jun, ahora visiblemente irritado, emitió una advertencia. Ignorarlo tendría un costo. La industria del entretenimiento era despiadada y aquellos que desafiaban su autoridad lucharían por sobrevivir. Sin preocuparse por sus amenazas, la casera permaneció firme. El tiempo diría quién realmente tenía la ventaja. Con eso, salieron de la oficina. Mientras caminaban, la frustración permaneció en el aire. La casera, incapaz de contener su enojo, murmuró sobre la falta de humanidad de Sang-Jun. Amenazar a una mujer embarazada era algo totalmente despreciable. Ryu estuvo de acuerdo en silencio. El hombre no era más que basura. Preocupado, la casera se volvió hacia la madre de Ryu para ver si estaba bien. Sin embargo, ella estaba más preocupada por el bienestar de la casera. Tratar con alguien como Sang-Jun no era nada fácil. La casera, restándole importancia, les aseguró que ese tipo de hombres eran comunes en la industria. No había razón para firmar con una compañía como la suya. Simplemente tomarían un autobús y seguirían adelante. Antes de que pudieran continuar, la madre de Ryu de repente expresó una idea. Miró al casero y le preguntó si consideraría convertirse en la manager de Ryu. La propuesta inesperada dejó al casero momentáneamente sin palabras. Mientras tanto, Ryu meditaba sobre la idea. En los negocios, el talento era abundante, pero la confianza era rara. La casera había demostrado ser capaz, conocedora, y lo más importante, confiable. Tener a alguien como ella como manager sería invaluable. La casera dudó, admitiendo que no era una experta en entretenimiento. Antes de que pudiera decir más, Ryu, con una sonrisa brillante, extendió su mano, instándola en silencio a aceptar. Al ver esto, su madre añadió su propia súplica. Ella y su esposo no tenían experiencia en este campo, necesitaban a alguien en quien pudieran confiar para proteger el futuro de Ryu. Conmovida por sus palabras, la casera respiró hondo. Nunca había considerado tal camino antes, pero en ese momento, un nuevo sentido de propósito echó raíces. Con una nueva determinación, aceptó. Desde ese día, haría todo lo posible como la manager de Ryu. La madre de Ryu la abrazó en agradecimiento, sellando la decisión. Mientras tanto, las frustraciones de Sang-Jun hervían bajo la superficie. Un subordinado se le acercó con nueva información. La mujer que había interferido, Kim Maung, trabajaba para una empresa de publicidad. También era la casera de la casa donde la familia de Ryu alquilaba una habitación. Procesando esta información, Sang-Jun sonrió con suficiencia. Si se negaban a jugar según sus reglas, aprenderían de primera mano cuán implacable podía ser la industria. A medida que el día avanzaba, las tensiones estallaron nuevamente entre Michael y Ryu. Frustrado, Michael preguntó por qué todas las bananas se le daban a Ryu, expresando su propio deseo por ellas. Ryu, igualmente molesto, se negó a compartir, comiendo aún más solo para mantenerlas alejadas de Michael. La rivalidad insignificante entre los dos divirtió al resto del grupo, que no pudo evitar reírse de sus travesuras. Sin embargo, Young, exasperado por su comportamiento infantil, les dijo firmemente que se detuvieran. La sesión matutina transcurrió sin problemas, y al concluir, el director felicitó a todos por su arduo trabajo, anunciando un breve receso. Los padres de Ryu estaban presentes en el set observando el proceso. Al notar a la madre de Ryu, el director se acercó a ella, reconociendo las dificultades de esperar durante el rodaje. Sin embargo, ella le aseguró que disfrutaba la experiencia y encontraba fascinante el proceso de filmación. Incluso después de meses en el set, el director, preocupado por su bienestar, le recordó que no dudara en comunicarse si alguna vez sentía que las cosas eran abrumadoras.
Con una cálida sonrisa, ella le agradeció. La conversación pronto se desvió hacia su embarazo, y cuando le preguntaron sobre la fecha de parto, reveló que se acercaba pronto. Hablando de otro tema, el director mencionó las frecuentes discusiones entre Michael y Ryu. Aunque los enfrentamientos juguetones agregaban valor al entretenimiento, se preguntaba si Michael alguna vez cruzaba la línea y si eso podría estar molestando a la madre. Confiando en el juicio del director, ella le aseguró que creía que él manejaría las cosas apropiadamente. El director, a su vez, prometió estar atento a la situación desde la distancia. La casera observaba en silencio el intercambio, manteniendo un ojo vigilante sobre la madre de Ryu. Mientras tanto, Tai sugirió que todos almorzaran, pero otro miembro del elenco comentó lo diferente que era la realidad de las grabaciones frente a los guiones. Ryu, habiendo comido una cantidad excesiva de bananas, comenzó a sentirse somnoliento. Sin embargo, Michael, aún irritado por su disputa anterior, se acercó por detrás, expresando su frustración. Ryu, ya molesto por la creciente hostilidad de Michael, lo veía como nada más que un grosero alborotador. A pesar de tolerar sus payasadas, Michael había comenzado a cruzar la línea con demasiada frecuencia. En un arranque de irritación, Michael pellizcó la mejilla de Ryu, lo que hizo que el niño gritara fuertemente. Sorprendido, Michael intentó rápidamente calmarlo, insistiendo en que no había sido un pellizco tan fuerte. Antes de que pudiera decir más, la casera intervino, llamando a Michael por su nombre con un tono firme. Inmediatamente, Michael se tensó, incómodo por lo que venía a continuación. Ella le preguntó directamente si acababa de pellizcar la mejilla de Ryu. Michael lo desestimó, afirmando que Ryu estaba exagerando por nada. No convencida, la casera señaló que Ryu no era el tipo de niño que lloraría o se encolerizaría sin razón. Al escuchar esto, Ryu sintió una sensación de satisfacción. Su manager estaba manejando las cosas exactamente como él había esperado. La casera continuó expresando sus preocupaciones sobre el comportamiento de Michael. Había notado que él había estado tocando a Ryu demasiadas veces durante el rodaje y le instruyó firmemente que dejara de hacerlo. Irritado, Michael reaccionó defensivamente, cuestionando por qué ella estaba tan protectora con alguien tan insignificante. Sin dudar, la casera le recordó que gracias a Ryu, él mismo había conseguido algunas oportunidades comerciales. Le urgió a que actuara profesionalmente y se abstuviera de cualquier altercado físico con un niño. Para recalcar su punto, levantó a Ryu y se alejó, dejándole una severa advertencia para asegurarse de que había entendido su amenaza. Michael, ahora hirviendo de ira, se consumió internamente. No había venido a Corea para cuidar a un niño mimado. Tenía aspiraciones de convertirse en un verdadero artista. Mientras Ryu era llevado, le hizo una expresión juguetona a Michael, sacando la lengua en señal de victoria. Sintiendo cada vez más alienado, Michael se dio cuenta de que incluso los demás miembros del elenco le miraban desaprobatoriamente desde el incidente de la salsa picante. La frustración aumentó mientras pensaba en una manera de arruinar el programa por completo. Ya no sentía la necesidad de ser parte de él y creía que podría tener éxito sin él. Perdido en sus pensamientos, el teléfono de Michael sonó. Contestó la llamada con tono irritado, pero pronto se sorprendió por lo que escuchó. Mientras tanto, el director convocó a todo el equipo para una reunión especial de producción, expresando gratitud por su arduo trabajo. Reconoció el apretado horario de Young y la creciente importancia de Ryu para el equipo antes de abordar el tema principal. Compartió emocionantes noticias. La audiencia del programa había superado oficialmente el 30%. Los altos mandos estaban encantados, y su aprecio por Ryu era evidente. Como muestra de agradecimiento, el director distribuyó bonos de rendimiento al equipo. Con la serie acercándose a sus episodios finales, los animó a seguir dando lo mejor de sí hasta el final. Con las formalidades fuera del camino, la reunión pasó al tema principal, el próximo episodio especial de Navidad. Con la temporada navideña acercándose, la cadena había solicitado un especial de 90 minutos con un ambiente cálido y familiar. Dado que Ryu se había vuelto más confiado al caminar y correr, planeaban incorporar eso en el episodio. Ryu, encantado con la idea, se dio una palmadita mentalmente en la espalda. Había estado entrenando sin parar para asegurarse de poder caminar y correr sin problemas. El director delineó la visión, una celebración festiva donde Ryu y el equipo de Solos Bebés se vestirían para Navidad, organizarían una fiesta e incluso bailarían juntos en la pantalla. Justo cuando la discusión tomaba impulso, el asistente del director interrumpió repentinamente con una preocupación urgente. Acababa de ver algo alarmante. Había surgido un artículo sobre Ryu en el periódico. El segmento de noticias de ese día centró su atención en un tema candente, un artículo inusual sobre Solos Bebés. El reportaje insinuaba problemas entre Ryu y sus padres. Aunque las afirmaciones parecían infundadas e irresponsables, la preocupación pública había sido desatada. Al ver esto, el director apagó rápidamente la televisión, mientras que la madre de Ryu, visiblemente preocupada, preguntaba qué deberían hacer. Con una sonrisa tranquilizadora, el director desestimó el asunto como
como nada más que un chisme, un intento de interrumpir un programa exitoso. Este tipo de rumores, explicó, eran comunes en la industria televisiva. Determinada a llegar al fondo del asunto, la casera declaró que investigaría por qué se había publicado tal artículo. De repente Ryu soltó un fuerte grito, protestando con ira por las falsas acusaciones. Su estallido sorprendió a su madre, quien se giró hacia él, alarmada. Al ponerse de pie, intentó comunicarse con el director, pidiéndole que se calmara. Sin embargo, su padre lo tomó inmediatamente, regañándolo por su comportamiento irrespetuoso. Ryu, pensativo, reconoció que la percepción pública era, en última instancia, una lucha de poder. Comprender los verdaderos motivos detrás del artículo era crucial. Para ganar esta batalla, necesitaban actuar rápidamente y adelantarse a sus oponentes. Dado que el director tenía amplias conexiones en la industria, estaba claro que él debía hacerse cargo de la situación. Después de un momento de silencio, el director estuvo de acuerdo, reconociendo que dado que el problema estaba relacionado con la transmisión, la red y él mismo lo manejarían adecuadamente por el momento. Sin embargo, aconsejó a la familia de Ryu que permaneciera en casa tanto como fuera posible, ya que los periodistas podrían estar merodeando cerca. Sería mejor si se abstuvieran de visitar el set de filmación. Aunque los padres de Ryu parecían inquietos por esto, la casera intervino ofreciendo llevarse a Ryu con ella. El director, confiando en su juicio, expresó su gratitud y contó con ella para manejar la situación. Ella le aseguró que podía dejarlo en sus manos, mencionando que también había algo importante que necesitaban discutir. Con eso, el director prometió resolver el asunto lo más rápido posible y urgió a todos a no preocuparse. Todo pasaría pronto. Al salir, el asistente del director se acercó para preguntar sobre la conclusión de la reunión. En lugar de responder directamente, el director reveló lo que había aprendido de una fuente confiable. Según la información, los padres de Ryu supuestamente interferían en todos los aspectos de la filmación del programa, asistiendo a diario y metiéndose en las decisiones. Al escuchar esto, el asistente del director se mostró sorprendido. El director, entrecerrando los ojos, sospechaba de un informante dentro de sus filas y le preguntó directamente si él era el culpable. Sorprendido, el asistente del director negó rápidamente cualquier implicación, recordándole al director que casi lo habían despedido antes y que se había distanciado de esos asuntos. Aún sin convencerse, el director se preguntaba quién más podría ser. A medida que se acercaba la Navidad, la ciudad vibraba con alegría festiva. Un grupo de voluntarios llamó a los transeúntes, animándolos a ayudar a los menos afortunados y celebrar juntos. Una voz alegre comentaba sobre la belleza de una Navidad blanca. En medio de la multitud, la madre de Ryu avanzaba con cautela por las calles, empujando un carrito, usando una mascarilla y gafas de sol para tratar de ocultarse. Al notar su atuendo extraño, un hombre cercano susurró a su acompañante, preguntándose por qué llevaba gafas de sol de noche. La mujer, suponiendo que solo se estaba protegiendo del frío, desestimó la idea. Dentro del carrito, Ryu comenzó a emitir sonidos de protesta. Su madre, susurrando suavemente, le instó a quedarse callado. No pudo evitar cuestionar si había sido un error salir, aunque le había prometido al director que se quedaría en casa. El confinamiento había sido sofocante. Un corto paseo para encontrarse con su esposo después del trabajo parecía inofensivo. Bajando la voz, le aseguró a Ryu que entendía su entusiasmo por caminar, pero por ahora debían evitar llamar la atención. Ryu, cada vez más frustrado, encontraba la situación humillante. Ser cargado en un carrito a su edad era insoportable. Anhelaba caminar por sí mismo. Mientras pasaban, una conversación entre dos extraños llamó la atención de su madre. Discutían emocionados sobre el último episodio de Solos Bebés, elogiando la actuación de Young con un traje de Santa y la adorable interpretación de Ryu como un muñeco de nieve bebé. Aunque se sentían tristes por el final del programa, no pudieron evitar mencionar los rumores en curso. El último artículo había dado más detalles, acusando a los padres de Ryu de avaricia y sugiriendo que Ryu mismo actuaba de manera astuta. Uno de ellos se preguntaba si tales afirmaciones tenían sentido, considerando que Ryu apenas iba a cumplir 3 años. Aún así, admitieron que su conciencia y comportamiento a menudo parecían inusuales para un niño de su edad. Al escuchar esto, la ira de Ryu aumentó. Le parecía absurdo que pudieran decir tales cosas después de haber sido testigos de su increíble actuación. Mientras los extraños seguían caminando, la incomodidad de su madre aumentó. Justo en ese momento, el padre de Ryu corrió hacia ellos, preocupado de que hubieran venido hasta allí para encontrarse con él a pesar del frío. Al ver la expresión angustiada de su esposa, se alarmó cuando ella comenzó a llorar de repente. Preocupado, le preguntó suavemente qué pasaba. Mientras tanto, Ryu, reflexionando sobre la situación, se dio cuenta de que el público comenzaba a creer en los chismes. Si no se tomaban medidas, las cosas podrían salirse de control. Era necesario tomar una contramedida. Decidido a actuar, el padre de Ryu irrumpió en la oficina del director, con la voz elevada por la frustración. No podía permitir que esto continuara más tiempo, tenía el deber de proteger a su familia. El director, reconociendo la gravedad de la situación, se disculpó sinceramente. A pesar de los esfuerzos de la red por regular a los reporteros, el interés público abrumador por Ryu solo había alimentado la propagación de rumores.
El padre de Ryu, no dispuesto a aceptar la situación tal como estaba, insistió en que algo debía hacerse. Después de un momento de reflexión, el director propuso una solución audaz, un enfoque directo. Si los padres de Ryu estaban dispuestos, sugirió realizar una entrevista en vivo para abordar los rumores de frente. Cuando llegó el 31 de diciembre, comenzó el tan esperado especial de fin de año de Solos Bebés. Los anfitriones anunciaron alegremente el programa, recordando el año pasado junto a Ryu y anticipando el especial de Año Nuevo. Instaron a los espectadores a seguir apoyando Solos Bebés hasta el final. Mientras veían la transmisión, el asistente del director notó que el episodio había comenzado y sugirió que comenzaran a prepararse para la entrevista. Con una sonrisa tranquilizadora, aseguró a los padres de Ryu que habían tomado la decisión correcta. Se habían hecho todos los esfuerzos posibles para resolver la controversia, pero esa entrevista era su último paso. Así como las estrellas no dan conferencias de prensa sin motivo, esta entrevista ayudaría a despejar el aire. Como se estaba grabando de manera privada, no había necesidad de preocuparse, todo estaba bajo control. Por ahora, podían relajarse. El padre de Ryu se giró hacia su esposa y se disculpó en voz baja. Sus palabras la tomaron por sorpresa y ella le preguntó por qué se estaba disculpando. Él admitió que con la fecha de su parto acercándose, todo debía haber sido agotador y sentía que solo había empeorado las cosas para ella. Su esposa le aseguró que ella también quería hacer esto por Ryu. Verlo actuar tan valientemente la había enorgullecido. Conmovido por sus palabras, la abrazó suavemente. Momentos después, la casera llegó con Ryu en sus brazos. Expresó su sorpresa por la repentina decisión de realizar una entrevista en vivo. Ryu también estaba pensativo. Hasta ahora, habían sido padres cautelosos, tratando de manejar la situación. Una entrevista en vivo era un movimiento inesperadamente audaz. No era una mala idea, pero ¿por qué tomar una decisión tan drástica de repente? Su madre lo levantó en sus brazos y le dijo lo hermoso que se veía ese día. Sosteniéndolo cerca, le aseguró que ella y su padre se asegurarían de despejar todos los rumores falsos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Ryu. Se preguntaba si la entrevista había sido organizada solo para él. La vista de las cámaras lo ponía nervioso. Solo estar frente a la gente era abrumador. Al verlos, tanto el asistente del director como la casera no pudieron evitar sonreír. Mientras tanto, el asistente del director se acercó al director para preguntar si ya había llegado. Sin embargo, algo de repente lo sorprendió, dejándolo visiblemente desconcertado. En ese momento, Young irrumpió, alarmado por lo que había oído. La mención de una entrevista en vivo lo puso ansioso. El asistente del director confirmó la situación, explicando que aunque el plan era abordar los rumores en silencio, una gran cantidad de reporteros se había reunido inesperadamente. Alguien había filtrado la información y afuera se había formado una multitud masiva de reporteros, cuyas voces se alzaban mientras bombardeaban la escena con preguntas. Empujando a través de la multitud, Young llegó al director, expresando su preocupación. A pesar de ser un ídolo, la abrumadora presencia mediática era desconcertante. El director, luciendo frustrado, admitió que la situación ya había escalado más allá del control. Había intentado detenerlo, pero la multitud se negaba a dispersarse. La conferencia de prensa ya estaba en pleno auge, con los reporteros lanzando preguntas implacables a los padres de Ryu. La intensidad de la situación los dejaba visiblemente nerviosos. En medio del caos, el padre de Ryu finalmente levantó la voz exigiendo silencio. Les recordó a todos que su esposa estaba en las últimas etapas de su embarazo y les pidió que dejaran de gritar y de hacer destellos con sus cámaras. Si podían permanecer tranquilos, prometió hacer todo lo posible para responder a sus preguntas. Un reportero lo desafió, preguntando por qué habían creado tal espectáculo público en primer lugar. El padre de Ryu, respirando profundamente, se dirigió a la multitud, reconociendo la reciente ola de rumores dañinos. Reveló que tanto él como su esposa habían crecido en un orfanato. No tenían nada cuando se fueron, solo el uno al otro, y juntos habían trabajado incansablemente para construir una familia de la que pudieran estar orgullosos. El viaje de Ryu en la industria comenzó cuando una vecina amable reconoció su talento. Sobre todo, quería que el mundo entendiera que él y su esposa no eran padres codiciosos explotando a su hijo por dinero. Suplicó a los medios que dejaran de herir a su familia con acusaciones sin fundamento. Sin embargo, los reporteros seguían siendo implacables. Uno de ellos se burló de sus palabras exigiendo pruebas. ¿Cuánto habían ganado hasta ahora? Si decían la verdad, ¿por qué no mostraban sus extractos bancarios? Al escuchar esto, la frustración de Ryu alcanzó su punto máximo. Sin dudarlo, bajó de los brazos de su madre y se puso protectivamente frente a sus padres, enfrentándose a los reporteros. Aunque su pronunciación no era perfecta, su mensaje era claro: no permitiría que nadie intimidara a sus padres. En ese momento, Young hizo una señal sutil al director, reconociendo la urgencia de la situación.
Tanto él como el director avanzaron rápidamente y terminaron la entrevista. Con la conmoción disminuyendo, Ryu se giró hacia su padre y le preguntó si estaba bien. Su padre, abrumado por la emoción, lo abrazó con fuerza pidiéndole perdón por no ser mejor con las palabras. Ryu, entendiendo la lucha de su padre, lo tranquilizó silenciosamente. Él había hecho suficiente. Luego se giró hacia su madre, pero algo en su expresión parecía extraño. Su rostro estaba tenso y su respiración irregular. Luchando por hablar, finalmente admitió que estaba experimentando contracciones. Tanto Ryu como su padre se quedaron paralizados de asombro al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El bebé estaba por nacer. Mientras la ambulancia se apresuraba hacia el hospital, la condición de la madre de Ryu empeoró. Su rostro se contorsionó por el dolor, mientras su esposo, conteniendo las lágrimas, le pedía que aguantara un poco más. El hospital ya no estaba lejos. A pesar de su evidente angustia, ella trató de tranquilizar a Ryu, intentando parecer calmada. Sin embargo, Ryu pudo ver a través de sus palabras. El dolor en su rostro era innegable. Sintiendo impotencia, se preguntó si había algo que pudiera hacer. El parto era completamente desconocido para él, y la incertidumbre solo lo ponía más ansioso. Un poco después, dentro del hospital, el alivio y la alegría llenaron el aire. La madre de Ryu había dado a luz con éxito, y la noticia se propagó rápidamente entre los que esperaban. El padre de Ryu y el asistente del director estaban muy felices, celebrando la llegada del recién nacido. El asistente del director se giró hacia la madre de Ryu, reconociendo la difícil situación por la que había pasado y preguntándole cómo se sentía. Ella respondió con una sonrisa agradecida, expresando su agradecimiento por el apoyo de todos. Admirando al recién nacido, el asistente del director se maravilló de sus adorables rasgos. Se había preguntado si algún bebé podría igualar el encanto de Ryu, pero Minguk con sus mejillas redondas era igualmente cautivador. Cuando extendió la mano para tocar al bebé, Ryu instintivamente le apartó la mano con una mirada severa. Dejó claro que los recién nacidos no debían tocarse tan descuidadamente y que las manos deberían lavarse primero. El asistente del director se rió, señalando cómo Ryu ya actuaba como un hermano mayor protector. Ryu, pensativo, reflexionó sobre su vida pasada, recordando cómo sus hermanos menores siempre habían sido problemáticos. Decidido a criar a este bebé adecuadamente, resolvió ser una presencia guía para Minguk. Mientras tanto, el director se acercó al padre de Ryu con una solicitud. Dada la abrumadora respuesta a la transmisión en vivo, le preguntó si podía filmar un segmento corto con Ryu y Minguk. El padre de Ryu aceptó de inmediato. Mientras el asistente del director comenzaba a filmar, el padre de Ryu se giró hacia el director buscando una actualización sobre la situación que habían dejado atrás. El director le aseguró que ya no había motivo para preocuparse, que todo estaba casi resuelto y que incluso habían identificado a la persona responsable de filtrar la información. En otro lugar, el culpable había sido capturado. Los otros actores habían logrado acorralar a Michael, quien ahora se encontraba congelado en shock. Balbuceaba, incrédulo, cuestionando cómo habían logrado atraparlo. Young, que estaba frente a él, señaló la serie de eventos sospechosos. Detalles confidenciales del set habían aparecido en artículos e incluso información desconocida para el personal había sido filtrada a los medios. El patrón era demasiado obvio para ignorarlo. Michael, aún fingiendo inocencia, intentó descartar las acusaciones. Sin embargo, Young no estaba convencido. Su comportamiento reciente había levantado demasiadas señales de alerta, lo que hizo que Lucas lo vigilara de cerca. Como era de esperar, la verdad finalmente salió a la luz. Al confrontarlo, Young reveló una pieza crucial de evidencia, la conexión entre Michael y Sung Jun, el presidente de entretenimiento Sung. Michael se congeló, su expresión pasó de la desafiante a la pánica. Young presionó más, revelando que el manager de Ryu había sospechado de la implicación de entretenimiento Sung. El número dejado en el buzón de voz del buscapersonas de Michael pertenecía a ellos. Ayudar a alguien como Sung Jun a atormentar a la familia de Ryu era inexcusable. Tanto Michael como el presidente tendrían que asumir la responsabilidad de sus acciones. Poco después, la policía arrestó a Sung Jun también. Los reporteros lo rodearon, bombardeándolo con preguntas y exigiendo una explicación. Desesperado por limpiar su nombre, negó cualquier implicación. De vuelta en el hospital, después de conocer toda la historia, el padre de Ryu estaba visiblemente preocupado. El director lo tranquilizó, asegurándole que Young manejaría a Michael personalmente y se aseguraría de que emitiera una disculpa formal como reparación. Just también había aceptado cubrir los gastos hospitalarios, y la estación de televisión también ofrecería apoyo financiero. Si había alguna solicitud adicional, estaban dispuestos a discutirla. Sin embargo, el padre de Ryu rechazó cualquier otra compensación. La habitación privada del hospital que les habían proporcionado era más que suficiente. Estar juntos como familia era todo lo que podían pedir. Si los rumores desaparecían, estarían completamente en paz. Al escuchar esto, el director sonrió, aliviado de que las cosas se hubieran resuelto. Gracias a la sincera entrevista, el apoyo público se había volcado abrumadoramente a su favor. Les aseguró que él y el manager se encargarían de que todo estuviera
estuviera cuidadosamente resuelto. Luego les informó de la decisión de la cadena. Dado los recientes eventos, planeaban tomar un descanso de 2 meses de las transmisiones. El padre de Ryu dudó, cuestionando si un parón tan largo era necesario. El director lo tranquilizó, explicando que ya tenían grabadas imágenes previas, por lo que no había nada de qué preocuparse. Por ahora, simplemente debían descansar y disfrutar de su tiempo como familia. Cuando pasaran los 2 meses, regresarían en primavera. A medida que avanzaba el tiempo, las estaciones cambiaban. Aunque el nuevo año apenas había comenzado, ya había llegado marzo, trayendo flores en flor y una sensación de renovación. Con la llegada de la primavera, más emocionantes noticias esperaban al querido bebé de la nación. Ryu estaba haciendo su regreso. Ya habían comenzado a circular anuncios sobre la próxima transmisión. En casa, Lin puso una mano suave sobre el hombro de su esposo y le preguntó qué estaba mirando. El padre del prota llamado Seon estaba sentado viendo televisión, con la mirada fija en la pantalla donde aparecía Ryu. Curioso, se giró hacia Lin, cuestionando si reconocía al niño. Ella le recordó que ya habían conocido a Ryu antes, en el sitio de filmación del comercial de Spin Was. Mientras Seon recordaba el encuentro, él admitió que algo sobre el niño le había llamado la atención. Había una intriga inusual en la forma en que se comportaba, a lo que Lin, acomodándose cómodamente a su lado, explicó que era porque Ryu era un genio. Su talento era excepcional y tenía el potencial de convertirse en lo que quisiera. Aún escéptico, Seon se preguntó si Ryu solo era otro actor infantil temporal, elogiado solo por su ternura actual. Lin desestimó con confianza el pensamiento, aunque reconoció que su propio éxito se había visto apoyado por sus conexiones. También se enorgullecía de tener un buen ojo para el talento. Ryu no era cualquier niño actor, tenía las cualidades naturales de un gran intérprete. Luego señaló que Entretenimiento Sung había intentado explotarlo, pero sus planes fracasaron, lo que finalmente condujo a su caída. Al escuchar el nombre de la agencia, Seon levantó una ceja. Después de todo, Ryu había estado asociado con ellos. Ella confirmó que estaba en el proceso de terminar su contrato. Las condiciones eran desfavorables de todos modos, así que la situación le favorecía. Seon luego le preguntó cuáles serían sus próximos pasos, si tenía en mente otra agencia. Ella insinuó un plan interesante, pero prefirió proceder con cautela por ahora. Sin embargo, sugirió que si él realmente estaba interesado, invertir en Ryu podría valer la pena. Seon, intrigado, consideró la idea. Mientras tanto, en la casa de Ryu, la casera llegó con un tazón de sopa de algas, colocándola frente a él. El rico aroma llenó el aire, trayendo una sensación de calor y consuelo. Al dar el primer bocado, Ryu se sorprendió gratamente, preguntándose si su manager también era hábil cocinero. La casera luego sirvió a la madre de Ryu, quien expresó su gratitud por prepararles las comidas tan a menudo, lo cual consideraba una amabilidad que apreciaba profundamente. La casera, sin embargo, restó importancia a los agradecimientos, ya que como manager de Ryu, era natural que ella se encargara de él. Aún así, la madre de Ryu señaló que nunca aceptaba ningún pago por la comida y la fruta que les proporcionaba. La casera simplemente le instó a comer en lugar de hablar. Eran familia, y cuidarlos era algo que ella consideraba su responsabilidad. Al escuchar esto, la madre de Ryu se sintió profundamente conmovida. Mientras comían, Ryu notó que Minguk intentaba alcanzar su comida. Con suavidad pero firmeza, le recordó al bebé que esa era su comida y que Minguk tenía su propia leche. Divertida, la madre de Ryu se rió, señalando cómo su hijo menor ahora imitaba todo lo que hacía su hermano mayor. Su apego a Ryu facilitaba mucho el cuidado del niño. Sin embargo, Ryu veía las cosas de manera diferente. En los últimos 2 meses, había llegado a una dura realidad. Cuidar a un bebé no era nada menos que agotador. Minguk lloraba a todas horas, se negaba a dormir y constantemente buscaba su atención. En su vida pasada, sus hermanos habían sido problemáticos, pero había esperado que esta vez fuera diferente. En lugar de un seguidor leal, había ganado un hermano pequeño infinitamente necesitado. Justo en ese momento, Minguk lo miró con sus grandes ojos inocentes, viéndose increíblemente adorable. A pesar de su agotamiento, Ryu suspiró derrotado y cedió, dándole de comer leche por última vez. Tanto la madre de Ryu como la casera estallaron en carcajadas al ver la escena. La casera bromeó diciendo que era como ver a un bebé cuidar a otro bebé. La madre de Ryu estuvo de acuerdo, mencionando lo mucho que se beneficiaba al tener a Ryu cerca. Después de un momento, la casera cambió la conversación a un tema más serio. Preguntó si la madre de Ryu había considerado mudarse. Ahora que tenía 2 hijos, su casa actual era demasiado pequeña y vieja para criar una familia. Incluso como casera, le resultaba curioso decir algo así, pero la realidad seguía siendo esa. La madre de Ryu vaciló. Simplemente no tenía suficiente dinero en ese momento. Sin embargo, la casera planteó una pregunta interesante: ¿y si el dinero de repente se hiciera disponible? Confusa, la madre de Ryu preguntó qué quería decir. Inclinándose hacia ella,
La casera reveló la noticia en voz baja. Electrónica Samsung se había puesto en contacto y estaban interesados en firmar a Ryu como su modelo exclusivo. La revelación dejó a la madre de Ryu en shock. La casera continuó explicando que se había hecho una oferta y que los términos detallados del contrato se enviarían pronto. Esto podría ser una gran oportunidad para ellos. Todavía asimilando la noticia, la madre de Ryu se quedó en silencio, sorprendida. Por ahora, la casera sugirió centrarse en la comida, ya que aún tenían que visitar la estación de transmisión más tarde. La cadena había arreglado que un coche los recogiera, así que no había prisa. Pero al mirar hacia afuera, de repente notó que ya había un vehículo estacionado en la puerta. Apresurándose a abrirla, preguntó para confirmar si el conductor era de la estación de transmisión. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, su expresión se congeló en shock. Allí estaba nada menos que Michael. Cuando Ryu dio un paso al frente, miró a Michael con una mirada interrogante, preguntándose por qué había aparecido. Sus pensamientos se llenaron de resentimiento. Michael, quien se había aliado con Sung Jun y había traicionado a su familia, tenía la audacia de aparecer ahora. La sospecha se apoderó de él, preguntándose si Michael guardaba rencor e intentaba causarles daño. Antes de que Ryu pudiera reaccionar más, Young salió de detrás de Michael con una expresión alegre y explicó que habían venido a ver a Ryu después de tanto tiempo, e incluso habían traído un coche para la ocasión. Más importante aún, Michael tenía algo que decir. Sin dudarlo, Michael se disculpó sinceramente, reconociendo sus errores pasados. Un pesado silencio siguió a sus palabras. Ryu, aún furioso por dentro, encontró imposible aceptar una disculpa tan simple como suficiente. Sin embargo, la madre de Ryu respondió con amabilidad. Aceptó la disculpa, expresando su esperanza de que Michael tuviera sus razones. Su disposición a seguir adelante sorprendió tanto a Ryu como al casero. Ryu no pudo evitar sentir que ella siempre era demasiado indulgente, siempre demasiado permisiva, pero si sus padres elegían ser amables, él se aseguraría de ser agudo y meticuloso en su lugar. Su ira hervía por debajo de la superficie, y al pasar el momento, Young sugirió que debían irse, ya que todos estaban esperando a la familia de Ryu. Poco después, llegaron al apartamento del director, quien saludó calurosamente a Ryu. Una rara sonrisa apareció en el rostro de Ryu mientras abrazaba al director, una escena que no pasó desapercibida. El director comentó en tono juguetón sobre el saludo inusualmente cálido de Ryu, mientras él, perdido en sus pensamientos, se dio cuenta de algo: estaba hecho para trabajar. Estaba agotado del cuidado infantil y necesitaba dedicarse completamente a su carrera. Girándose hacia su madre, le preguntó por su bienestar, pero antes de que ella pudiera responder, los gritos de Mingguk interrumpieron el momento. El pequeño había crecido aún más lindo en los últimos 2 meses, lo que hizo que el director se acercara afectuosamente a él. Sin embargo, los gritos de Mingguk se intensificaron, sorprendiendo a todos. La madre de Ryu explicó que Mingguk se había encariñado mucho con Ryu y su angustia era porque no podía ver a su hermano mayor. Volviendo a la conversación sobre el trabajo, el director mencionó los cambios de los últimos 2 meses. Con 20 episodios restantes antes de la transmisión final, se esperaba que el último episodio se emitiera en septiembre. Una vez que el programa reanudara su emisión, el primer evento planeado sería un picnic de flores de cerezo. La escena se trasladó al lugar de filmación, donde Young se burló de Ryu, llamándolo el hada de los cerezos. Los elogios llegaron desde todas las direcciones, lo que hizo que Ryu se sintiera inesperadamente complacido. El asistente de dirección reunió entonces al elenco, anunciando que el rodaje comenzaría pronto. En ese momento, un miembro del elenco con el cabello rosa levantó a Ryu juguetonamente, instándole a moverse. Mientras continuaban, un coche llegó repentinamente al lugar. El conductor, hablando a través de un dispositivo, confirmó su llegada al sitio de filmación, según las órdenes del vicepresidente. Dentro del coche, el vicepresidente estaba sumido en la contemplación, cuestionándose si realmente necesitaba estar allí. Su mente volvió a una conversación previa con su secretario sobre el contrato exclusivo de Ryu.